Mi cuñada divorciada se plantó en mi casa con sus maletas para vivir a mi costa y exigirme 30.000 euros para operarse y cazar a un millonario. En cuanto me negué, mi suegra me abofeteó. Pero lo que no esperaba. Madrid. Una tarde de finales de otoño. El viento fresco se colaba entre las ramas de los plátanos de sombra, ya casi desnudos de hojas. El asfalto seco y el sol pálido bañaban los tejados de la exclusiva urbanización en las afueras de la ciudad con una luz de color miel. En un lugar así, donde la vida se observa a través de vallas de hierro forjado y ventanales relucientes, es fácil suponer que en cada casa reina la paz y que cada persona es feliz. Vista desde fuera, mi casa parecía una de esas. Espaciosa y elegante, con un pequeño jardín cuidado, un garaje con coches de alta gama y una cocina de la que siempre emanaba el aroma de un guiso caliente. Solo quienes vivíamos dentro sabíamos que, cuanto más hermosa es una casa, más difícil es que los suspiros se escuchen desde el exterior. Me llamo Elara, y tengo 33 años. Si me encontraran por la calle, muchos pensarían que soy la típica mujer con una vida de ensueño. Mi marido ocupa un alto cargo en una gran empresa de mobiliario de diseño. Mi hija es un encanto. Vivimos en una casa magnífica, y no tengo que luchar por el pan de cada día. A veces, oigo los comentarios de la gente y no puedo evitar sonreír con amargura. Dicen que qué suerte tiene Elara, que solo se dedica a cuidar de su hija y vive como una reina. Al oírlo, solo puedo sonreír. La gente ve la cortina bonita, pero pocos saben de las corrientes de aire que se cuelan por detrás. Mi marido es Mateo, 4 años mayor que yo. Es un hombre alto, de hablar pausado, que en sociedad sabe cómo comportarse. Ante cualquiera, mantiene la compostura de un hombre de éxito. Al principio de nuestro matrimonio, me consideraba afortunada. Mateo no era un hombre ruidoso ni un derrochador. Sabía cómo hacer que los demás confiaran en él como un pilar. Y las mujeres, a veces, solo necesitamos una palabra amable en el momento justo, una mano tendida en el instante preciso, para creer que esa persona puede acompañarnos el resto de la vida. Pero un matrimonio no es un camino que se pueda medir con solo mirar el primer tramo. Mi hija se llama Alba, y tiene 6 años. Tiene unos ojos grandes y transparentes, y un carácter sensible y reservado con los extraños, aunque en casa es un torbellino de alegría. A Alba le encanta dibujar. Prefiere una caja de lápices de colores a cualquier muñeca. Por las noches, no puede dormir sin abrazar un oso de peluche color crema, ya desgastado por el tiempo. Muchas veces, agotada, me bastaba con verla sentada, absorta coloreando una casa con humo saliendo de la chimenea, para que mi corazón se calmara. Ella es la parte más tierna de mi vida, y la razón por la que he aguantado tanto, con la única esperanza de que tuviera un padre y una madre. Un hogar que pareciera intacto ante el mundo. En casa también vive mi suegra, Isabel, de 62 años. No es la clase de mujer que arma escándalos en público. Su crueldad no estaba en los gritos, sino en su mirada, en el gesto de su boca, en frases que parecían inocentes pero que, al pensarlas, herían profundamente el amor propio. Nunca dijo abiertamente que no le gustaba. Pero 7 años como su nuera me bastaron para entenderlo. A sus ojos, yo era una advenediza. Alguien que no estaba a su altura, y que había tenido la suerte de entrar en esa casa, por lo que debía ser sumisa, aguantar y cumplir con mi papel. Solía examinarme de arriba abajo cada vez que me ponía algo un poco más vistoso, para luego soltar con ligereza. Para estar en casa cuidando de la niña. Qué arreglada vas siempre. Parecía una broma. Pero solo las que hemos sido nueras entendemos el peso de esas palabras. 7 años no es un tiempo ni largo ni corto, pero fue suficiente para transformar a una joven ilusionada y enamorada en una mujer acostumbrada a tragarse sus palabras. Los primeros años, Mateo aún guardaba las formas. Cada vez que mi suegra me lanzaba una indirecta, él intervenía para calmar las aguas. Pero con el tiempo, esa consideración se fue desvaneciendo como las hojas en otoño. Empezó a acostumbrarse a mi silencio, a dar por sentado que la comida estaría caliente, la ropa planchada y la casa ordenada. Se acostumbró a que cualquier cosa que dijera su madre era un consejo, y que si su mujer se sentía dolida, era porque le daba demasiadas vueltas a todo. Una vez tuve casi 40 de fiebre, me sentía desfallecer, pero tuve que levantarme a la fuerza para preparar una sopa porque Isabel dijo que no le gustaba la comida de fuera. Cuando Mateo volvió del trabajo, me encontró tumbada en el sofá, con la frente empapada en sudor. Solo me preguntó, ¿te has tomado algo? Le dije que sí.
Él murmuró una. Se fue a duchar. Y se sentó a la mesa como un día cualquiera. Recuerdo que me giré hacia el respaldo del sofá y un pensamiento amargo me asaltó. Qué curioso. Cómo personas que viven bajo el mismo techo, tan cerca que pueden oír sus respiraciones, pueden tener sus corazones tan lejos como si estuvieran en orillas opuestas de un río. No soy una mujer de discusiones, ni me gusta airear los trapos sucios. Había días en que, tras las críticas de mi suegra, me limitaba a recoger la mesa en silencio, fregar los platos y acostarme pronto con mi hija. Solía pensar que era mejor ceder para mantener la paz. Con una madre anciana en casa y un marido estresado por el trabajo, ser un poco más flexible no me costaba nada. Pero la vida es extraña. Cuanto más retrocedes, más creen los demás que no tienes límites. Cuanto más aguantas, más piensan que has nacido para aguantar. La cena en mi casa solía ser a las 8:30. Yo cocinaba, ponía la mesa, servía y recordaba qué platos no le gustaban a mi suegra, cuáles eran los favoritos de mi hija, y qué comía siempre mi marido. Sin embargo, rara vez recibía un cumplido. Si el pescado al horno estaba en su punto, Mateo decía: hoy no te ha quedado mal. Si la sopa estaba un poco sosa, Isabel dejaba caer el cuenco con un golpe seco. Lo suficiente para que yo supiera que luego vendrían los reproches. Un día, Alba estaba contando algo de la escuela. Riendo. A media frase, mi suegra frunció el ceño. Cuando se come en silencio. Con tanto hablar no hay quien trague. La niña bajó la mirada y enmudeció. Se me encogió el corazón. Pero solo pude ponerle un trozo de tortilla en el plato y acariciarle la espalda por debajo de la mesa. De cara al exterior, seguíamos siendo una familia ejemplar, educada, con cenas en las que todos estaban presentes. Un marido que trabajaba, una esposa en casa y una abuela que a veces acompañaba a la nieta a la puerta, para que los vecinos comentaran la suerte que tenía esa familia. Pero solo los de dentro sabíamos que esa disciplina era a menudo un mantel bonito cubriendo una mesa que ya cojeaba. Con un empujón lo bastante fuerte, todo se vendría abajo. Aquella tarde, mientras recogía la ropa del tendedero, el viento de otoño me enredó un pañuelo de seda en la mano. De repente, sentí un peso inusual en el corazón. No era por el comentario de Isabel esa mañana, insinuando que comprar leche de fórmula importada para la niña era un capricho. Tampoco era porque Mateo llevara 3 días saliendo temprano y volviendo tarde, cruzando conmigo apenas un puñado de palabras. Era una sensación vaga, como si la casa entera contuviera la respiración, esperando que algo sucediera. Alcé la vista hacia el portón de hierro del jardín. La luz del atardecer pintaba los barrotes de un color ocre. En la cocina, el caldo de hueso servía a fuego lento. Sobre el pequeño escritorio junto a la ventana, Alba había dejado a medias un dibujo de una casa con 3 personas cogidas de la mano, bajo un sol perfectamente redondo. Los niños siempre dibujan hogares con trazos rectos y pacíficos. Solo los adultos vivimos en casas donde el corazón siempre está en vilo, sin saber cuándo una ráfaga de viento fuerte destrozará todo lo que hemos intentado preservar. De pie en el patio, ya iluminado por las luces del jardín, comprendí algo con una claridad meridiana. Hay matrimonios que desde fuera parecen fortalezas, pero por dentro están más fríos que una habitación vacía. Y yo, después de 7 años repitiéndome que debía aguantar, que debía callar, que debía hacerlo por mi hija, empezaba a sentirme agotada. Si alguien me preguntara quién me conoce mejor en este mundo, probablemente no respondería que mi marido, sino mi padre, Arturo. Mi padre no es el tipo de hombre que prodiga palabras de afecto, ni acostumbra a abrazar a su hija para consolarla como en las películas. Pertenece a esa clase de hombres castellanos de la vieja escuela. Medido en sus actos, de pocas palabras. Para quien la palabra dada es más importante que la propia imagen. Lo que promete, lo cumple. Y cuando guarda silencio, es porque está pensando a largo plazo. Quien viera a mi padre desde fuera lo consideraría un hombre serio, pero en casa todos sabíamos que esa seriedad era la coraza que protegía un corazón inmenso. Mi familia materna siempre ha sido de principios firmes. Desde pequeña me enseñaron que tener dinero no te da derecho a menospreciar a nadie, y que tener estudios no te permite ser arrogante. Al entrar en casa ajena, hay que saludar. Al sentarse a la mesa, hay que ser respetuoso. Mi madre falleció pronto, y como hija única, mi padre me adoraba. Pero su amor no era sinónimo de consentimiento. Nunca me educó para que dependiera de un hombre. Al contrario, siempre me decía: una mujer puede ser delicada, pero no débil. Puede ceder, pero nunca debe permitir que se acostumbren a doblegarla. El día que le presenté a Mateo, mi padre lo observó largo y tendido.
no con recelo, sino con la mirada de un hombre experimentado que evalúa a su interlocutor en cada gesto, en cada palabra. Aquel día, Mateo se comportó de manera impecable. Fue educado. Sirvió el agua. Se interesó por todo y habló de su trabajo con ambición. Sentada a su lado, me sentí aliviada, creyendo que mi padre por fin estaría tranquilo. Pero más tarde, cuando nos quedamos solos en el salón, me dijo algo que jamás he olvidado. Mateo es un hombre hábil, dijo pausadamente. Y ser hábil no es malo. Pero recuerda que un hombre demasiado hábil a menudo sabe esconder muy bien su verdadero yo. Enamorada como estaba, aquel comentario no me gustó. Le repliqué que el matrimonio se basaba en sentimientos, no en un contrato que se pudiera sopesar. Mi padre no se enfadó ni alzó la voz. Se limitó a mirarme con una mezcla de cariño e impotencia. No te lo prohíbo. Es tu vida y tú decides. Pero solo te recuerdo una cosa. Un hombre que te trata bien durante el noviazgo no tiene por qué tratarte bien cuando ya seas su mujer. Antes de la boda, todos cuidan las formas. Es en la convivencia donde la verdadera naturaleza sale a la luz. Aún así, insistí en casarme con Mateo. Ahora, al recordarlo, creo que mi padre entendió desde ese día que su hija necesitaba tropezar para aprender la lección. No montó ninguna escena para poner a prueba a mi futuro marido, no fingió ser pobre para medir su catadura moral. Mi padre era mucho más práctico. Siempre decía que, para conocer el corazón de una persona, hay que hacerlo con dignidad, no con artimañas que solo generan situaciones absurdas. Lo único que hizo fue prepararme en silencio una vía de escape, con documentos firmados, con títulos de propiedad a mi nombre, con cosas que nadie podría disputarme en el futuro. 3 meses antes de registrar nuestro matrimonio, la villa en la que vivo ya tenía las escrituras a mi nombre. Los 2 coches del garaje, un todoterreno y una berlina, también estaban registrados a mi nombre desde el principio. Todos los pagos se hicieron desde una cuenta personal que mi padre había preparado para mí. Nunca se jactó de ello ni lo usó para amenazar a mi familia política. Incluso el día de la boda, organizó una celebración discreta y elegante, sin ostentación, para no herir el orgullo de la otra familia. Me lo advirtió muy claramente. Hija, te doy esto para que puedas mantener la cabeza alta si lo necesitas. No para que se lo restriegues a nadie por la cara. La genialidad de mi padre es que siempre veía 2 pasos por delante. Mientras que yo, en aquel entonces, solo veía el que tenía justo enfrente. Amaba a Mateo de verdad, y por eso quería vivir como una mujer normal. No quería que mi marido sintiera que se había casado conmigo por el dinero de mi familia, ni que su familia me tratara con recelo o cambiara su actitud por saber que yo tenía un respaldo sólido. Por eso, elegí el silencio. Acepté que me vieran como una chica sencilla y buena, sin más mérito que saber llevar una casa. Incluso la carrera profesional de Mateo después de la boda tuvo el impulso de mi padre, pero de una forma tan discreta que, si no lo hubiera sabido de antemano, el propio Mateo podría haber pensado que todo era fruto de su propio talento. Mi padre no le regaló un puesto directivo. Se limitó a recomendarlo para una empresa de su grupo, en un puesto intermedio de gestión acorde a su especialidad, dándole así la oportunidad de crecer. ¿Hasta dónde llegara? Al menos de cara al público. Dependería de él. Mi padre mantuvo en secreto esta conexión con la mayoría de la gente de la empresa. Decía que un hombre, para sentirse realizado, necesita sentir que ha ascendido por sus propios méritos. Si se lo das todo hecho, a veces se hiere su orgullo y las cosas se tuercen. Al principio, esta forma de actuar me pareció maravillosa. Me sentía agradecida a mi padre por proteger la dignidad de mi marido, mientras velaba por mí en la sombra. Una vez le pregunté por qué no se lo decía directamente a Mateo, para que entendiera su generosidad. Mi padre sonrió con amargura. Quien tiene verdadero amor propio, no necesita que le recuerden que debe ser agradecido. Y a quien se acostumbra a recibir pensando que es su derecho, de nada sirve que se lo digas. En aquel momento, asentí sin darle más importancia. No imaginaba que, con el tiempo, cada una de sus palabras se haría realidad en mi vida. Mi familia política no sabía nada de esto. A los ojos de Isabel, yo solo era una nuera con más suerte que méritos, que de alguna manera había conseguido un marido con un buen puesto y una casa bonita, sin tener que preocuparse por el dinero. Nunca lo dijo abiertamente, pero la intención estaba en cada una de sus frases. Una vez, mientras pelaba fruta, comentó al aire: a veces una mujer no necesita ser brillante, solo saber elegir marido para ahorrarse sufrimientos. Aunque parecía una conversación trivial, cada palabra era una puya dirigida a mí.
Yo lo sabía, pero no quería dar explicaciones. Hacerlo habría sido como usar a mi familia para humillar a la suya. No quería convertir mi matrimonio en un campo de batalla entre dos familias. Así que mi silencio, que al principio fue una elección, se convirtió en mi modo de vida. Decidí voluntariamente vivir un escalón por debajo, para que la paz reinara en casa. Ignoré algunos comentarios sarcásticos para no poner a Mateo en una situación incómoda entre su madre y su mujer. Me recordé a mí misma que, como nuera, debía ser prudente. Callar a tiempo para mantener el hogar unido. Muchas noches, tumbada junto a mi hija, me convencía de que estaba haciendo lo correcto. ¿Qué mujer no ha pensado alguna vez que, si es un poco más buena, un poco más comprensiva, los demás acabarán por entenderla? Pero la vida no siempre funciona según la lógica que una imagina. Hay gente que interpreta tu silencio no como amabilidad, sino como debilidad. Hay gente que ve tu generosidad no con gratitud, sino como una prueba de que no te atreves a defender lo tuyo. Cuando te quieren, cualquier defecto parece una virtud. Cuando te odian, cualquier virtud parece un defecto. Y cuando alguien ya está predispuesto a menospreciarte, cuanto más callas, más avanzan sin miramientos. Aquella tarde, después de cambiar las sábanas de la habitación de Alba, me senté en el borde de la cama. Mis manos, de forma inconsciente, acariciaron la tela que aún olía a sol. De repente, la imagen de mi padre apareció en mi mente. Recordé lo que me dijo antes de la boda. Yo no puedo vivir tu vida por ti. Pero si algún día tienes que elegir entre salvar las apariencias de un matrimonio y salvar tu propia paz, recuerda elegir lo segundo. La primera vez que oí esa frase, pensé que ese día estaba muy lejos. Tan lejano como una lluvia de verano de la que solo has oído hablar. Pero sentada en esa habitación, me di cuenta de que hay cosas que creemos lejanas pero que, en realidad, llevan tiempo esperando en silencio al otro lado de la puerta. Aquel sábado por la tarde, el frío se hizo más intenso en Madrid. El viento silbaba al pasar por los árboles frente al portón, un sonido agudo y fino, como si alguien pasara suavemente los dedos sobre un cristal. Acababa de recoger a Alba de su clase de pintura, y estaba guardando su mochila cuando oí el traqueteo de unas ruedas de maleta en el patio. El sonido no era fuerte, pero en el silencio habitual de la urbanización, me hizo girar la cabeza de inmediato. La cancela de hierro se abrió y apareció Lara, la hermana de Mateo. Llevaba un vestido ajustado de punto color crema, un abrigo corto de paño y el pelo ondulado, aunque más revuelto de lo normal. El pintalabios estaba corrido y tenía los ojos enrojecidos e hinchados. Arrastraba dos maletas grandes y llevaba un bolso de marca que, si no recordaba mal, había presumido en redes sociales unos meses antes. En cuanto vio a su madre salir del salón, Lara soltó las maletas y corrió a abrazarla, rompiendo a llorar. «Mamá, no puedo más. No puedo seguir viviendo así». Su forma de llorar estaba calculada para provocar compasión. No era un llanto descontrolado, sino un sollozo contenido, lleno de dolor, diseñado para que cualquiera que la escuchara sintiera la necesidad de defenderla. Isabel, pálida, la abrazó torpemente, acariciándole la espalda mientras la guiaba hacia adentro. Su voz era un torrente de preguntas. «¿Qué ha pasado? ¿Ese Javier te ha hecho algo? Cuéntamelo todo, hija». Yo me quedé a unos pasos, aún con el abrigo de Alba en la mano. La niña, confusa, me miró y se refugió tras mis piernas. El aire frío del patio se transformó de repente en otro tipo de frío. El frío de los problemas ajenos a punto de invadir tu hogar. Lara se sentó en el sofá, sacó un pañuelo y se secó las lágrimas mientras relataba su historia de un tirón, como si temiera que la emoción se desvaneciera. Dijo que su marido, Javier, llevaba meses con un carácter insoportable. Al volver del trabajo era frío, apenas hablaba. Y para colmo, no paraba de reprocharle sus gastos, su forma de vivir. Hablaba entre sollozos, con una voz quebrada por la humillación. «Yo no he hecho nada malo, mamá. Todas las mujeres necesitamos cuidarnos. Y él dice que solo sé gastar dinero. Que soy una vividora». Ayer hasta me tiró al suelo un estuche de maquillaje. Al oír esto, Isabel golpeó el brazo del sofá. «¿Se ha atrevido? ¿Acaso se cree que mi hija no tiene a dónde ir? ¡Qué ingrato! Después de todo lo que hemos hecho por él». En silencio, dejé un vaso de agua tibia en la mesita frente a Lara. Me lanzó una mirada fugaz, sin un gracias, y siguió secándose las lágrimas. Continuó con su letanía. Que si en casa de su suegra la menospreciaban, que si su marido no la defendía, que si su familia política era demasiado estricta y criticona. La historia era redonda,
y cualquiera que la escuchara creería que era una mujer desgraciada, empujada al límite, que no había tenido más remedio que volver a casa de su madre. Pero por alguna razón, cuanto más la escuchaba, más sentía que algo no encajaba. Conocía a Lara, y no era de las que aguantaban sin más. Desde que llegué a esta familia, supe que mi cuñada era una mujer que sabía disfrutar de la vida. Le gustaba la belleza, que la mimaran, el lujo. No era mala persona de por sí, pero vivía bajo el lema de yo primero. Si salía, tenía que ser a un sitio de moda. Si se hacía una foto, buscaba el mejor ángulo. Si compraba un bolso, tenía que ser el último modelo. Su boda, 3 años atrás, fue con un hombre de una familia acomodada de Bilbao, dueños de talleres industriales, gente sin problemas económicos. Por eso, que apareciera aquí de repente, con 2 maletas, y cara de haber sido traicionada por el mundo entero, me resultaba, como mínimo, sospechoso. Quizás la única persona en ese momento lo bastante serena para escuchar con la cabeza y no con las entrañas era yo. No interrumpí. Mis 7 años de experiencia como nuera me habían enseñado que hay momentos en los que, cuanto más hablas, más fácil es que te acusen de insensible, sobre todo cuando tienes delante a una hija llorando en brazos de su madre. Diera igual si tenía razón o no. En ese instante, cualquier palabra de una extraña como yo estaba de más. Isabel la acribilló a preguntas. ¿Pero te ha pegado? ¿Te ha echado de casa? Lara bajó la vista, negó con la cabeza, y pronunció una frase demoledora. No me ha pegado, pero me ha dicho que vivir conmigo es asfixiante, que si no cambio, lo mejor es que nos divorciemos para que los dos podamos respirar. Al oír la palabra divorcio, Isabel estalló. Aferró la mano de su hija con fuerza, con la voz convertida en un chillido. ¿Divorcio? ¿Pero quién se ha creído que es? No puede casarse con mi hija y luego deshacerse de ella como si nada. Vuelve a casa, quédate aquí con tu madre. Ya veremos quién se atreve a menospreciar a mi hija. Sentí una opresión en el pecho. No porque no me compadeciera de una mujer con problemas matrimoniales. Yo también era mujer, y la idea de un hogar roto me entristecía. Pero una cosa es la empatía y otra dejar que las emociones nublen la razón. Porque en una familia, todo tiene consecuencias prácticas. Para un extraño, volver a casa de tu madre por un tiempo suena sencillo, pero para alguien que vive en esa casa, como yo, significa un cambio radical. El espacio, la rutina, el ritmo de vida de cada uno. Mi casa, aunque elegante, no era precisamente un palacio con habitaciones de sobra. La planta baja tenía el salón, la cocina y una habitación para Isabel, que por sus problemas de rodilla no podía subir escaleras. En la primera planta estaban nuestro dormitorio y el de Alba. La segunda era un despacho que también usábamos como trastero. No estaba acondicionado para vivir. Si Lara se quedaba un par de días, podíamos apañarnos. Pero por la forma en que hablaba Isabel, supe que no estaba pensando en una estancia corta. Me senté en una butaca cercana y, escogiendo mis palabras con sumo cuidado, dije: «Mamá, ¿por qué no dejamos que Lara descanse unos días para que se calme, y luego vemos qué hacer?» Mateo podría llamar y hablar con ellos. A veces, en caliente, las cosas se complican más de lo necesario. Hablé despacio, con delicadeza, casi de puntillas, sabiendo que no era momento para imponer nada. Aún así, Isabel se giró hacia mí, y su mirada se endureció al instante. Conocía esa mirada. Era la que me lanzaba cada vez que yo osaba contradecirla, como si mi mera opinión fuera un problema. «¿Qué quieres decir?», preguntó, con una voz falsamente tranquila. «La niña está sufriéndolo y tú pretendes que la echemos». Antes de que pudiera responder, Lara inclinó la cabeza y sollozó de nuevo, en el momento justo. Una actriz consumada. No necesitó decir nada más. Su aspecto desvalido fue suficiente para que mi sugerencia razonable sonara a un cálculo frío y egoísta. Tuve que explicarme. No es esa mi intención. Solo pensaba que si hablábamos primero con su marido, quizás las cosas no irían a más. Isabel me cortó en seco. Si van a más o no, es cosa de ellos. Esta es la casa de su madre, y si quiere volver, vuelve. ¿O es que vamos a dejar a mi hija en la calle habiendo sitio de sobra? La frase, en apariencia, estaba llena de amor maternal, pero en ese mi hija siempre sentí la exclusión implícita del resto. La confirmación de que yo nunca sería realmente de la familia. Alba, que había estado a mi lado todo el rato sin entender nada, me tiró suavemente de la ropa y susurró: «Mami,
¿La tita Lara se queda a jugar conmigo? Me agaché para acariciarle el pelo, sin saber qué responder. En ese momento, Lara levantó la vista y le dedicó una sonrisa forzada a su sobrina. Sí, cariño, la tita se queda unos días. Solo yo. Al mirar las dos maletas perfectamente colocadas junto a la mesa, entendí la verdad. Alguien que huye de casa presa del pánico coge lo primero que pilla. Alguien que llega con dos maletas así, probablemente, llevaba tiempo planeando su retirada. Pero no di nada. Hablar en ese momento solo me habría traído problemas. Isabel ya se había levantado, cogiendo personalmente el bolso de su hija y ordenándome que trajera un zumo de naranja. Luego, se volvió hacia Lara y le aseguró que no se preocupara por nada, que su madre se encargaría de todo. Ver la devoción con la que cuidaba de su hija no me dolía. El amor de una madre es natural. Lo que me heló la sangre fue saber que, desde el momento en que Isabel se hiciera cargo de la situación, esta casa dejaría de funcionar como antes. Y los cambios impuestos por el capricho siempre traen consigo un reguero de consecuencias. Subí las escaleras con un montón de ropa limpia y planchada en los brazos. Pero sentía como si cargara una roca. Abajo, la voz de Isabel seguía resonando, intercalada con los sollozos de Lara, que subían y bajaban de tono, creando una sinfonía de victimismo. Hay gente que llora de dolor, y gente que llora para allanar el camino a sus exigencias. No me atreví a juzgar a mi cuñada, pero mi instinto me decía que aquella tarde no fue el día en que estalló el problema, sino el día en que el problema cruzó mi puerta, arrastrando sus maletas sobre el mármol del recibidor como una ominosa premonición. Dicen que a las visitas se las recibe con hospitalidad. Pero hay visitas que, desde el primer momento, dejan de considerarse como tales. Y yo, desde lo alto de la escalera, sentí de repente que mi casa, que ya me resultaba asfixiante, se había encogido un poco más. A la mañana siguiente, justo cuando terminaba de preparar el desayuno de Alba, mi suegra me llamó al salón. Isabel estaba sentada con la espalda erguida, y Lara a su lado, con el rostro todavía compungido, pero ya peinada y con las uñas impecables. Me planté frente a ellas, presintiendo lo que estaba a punto de escuchar. Isabel fue directa. Hay que reorganizar la casa. Ahora que Lara está aquí, necesita una habitación. Despeja el cuarto de Alba para ella. Me quedé helada. Intentando mantener la compostura, respondí. Mamá, esa es la habitación de la niña. Está acostumbrada a dormir sola. Tiene allí sus cosas del colegio, su rincón para pintar. ¿Por qué no preparamos la habitación de la segunda planta para Lara? Yo te ayudo a limpiarla. Ella lo descartó de un manotazo. ¿La segunda planta? Está llena de polvo, y hay que subir muchas escaleras. La pobre está sufriendo. ¿Y la vas a meter en un cuarto improvisado? Alba puede dormir con vosotros unos días. No le pasará nada. A su lado, Lara suspiró, adoptando el papel de mártir. Yo solo necesito un sitio decente para estar tranquila, hermana. La palabra decente se me clavó en el pecho. ¿Acaso una niña de 6 años no merecía también un trato decente? Iba a replicar cuando se abrió la puerta. Era Mateo. Al ver a su hijo, mi suegra se envalentonó y se dirigió a él en voz alta. Mateo, explícaselo a tu mujer. La habitación de Alba para Lara. La niña que duerma con vosotros. Miré a Mateo, esperando que al menos hiciera una pregunta, pero se limitó a asentir con indiferencia. No es para tanto. A la niña le gustará dormir con nosotros unos días. Mateo. Le llamé en voz baja. La niña tiene sus rutinas. ¿Un cambio tan brusco la alterará? Se despertará por la noche y estará cansada para el colegio. Él frunció el ceño. Siempre exageras, Lara. Si mamá lo dice, hazle caso, y así tenemos la fiesta en paz. Las palabras la fiesta en paz cayeron como una losa sobre cualquier posible objeción. Miré a mi suegra, sentada con una expresión de triunfo. Miré a Lara, cuyos labios esbozaron una mínima sonrisa antes de volver a su mueca de tristeza. No discutí más. 7 años de nuera me habían enseñado que, en momentos así, cualquier protesta solo me convertiría en la mala de la película, y mi hija seguiría siendo la que tendría que ceder. Subí las escaleras y abrí la puerta del cuarto de Alba. El olor a papel, a lápices de colores y a tizas aún flotaba en el aire. En la pared colgaba un dibujo de un árbol con un corazón rojo y una casa con 3 personas cogidas de la mano. Al verlo, se me hizo un nudo en la garganta. Alba corrió detrás de mí, abrazando su oso de peluche. Mami, ¿la tita Lara va a dormir en mi cuarto?, preguntó en un susurro.
Me arrodillé e intenté sonreír. Sí, cariño. La tita está triste. Así que se quedará aquí unos días. Dormirás con papá y mamá. Qué divertido. La niña no lloró, solo apretó los labios. ¿Pero puedo dejar aquí mi caja de pinturas? Asentí, pero un escalofrío me recorrió por dentro. Si para los adultos quitarle la habitación a una niña era normal, ¿cuánto tardarían en dejar de respetar sus cosas? Empecé a recoger. No a mi manera, sino como mi suegra había ordenado. Todo lo de Alba a nuestra habitación. Para que Lara estuviera cómoda. Metí en cajas sus libros, cuadernos, estuches, los legos y sus mantas. Cada objeto que levantaba era como arrancar un trozo de su infancia. Mateo me ayudó 5 minutos antes de salir a atender una llamada. Al pasar junto a una caja, comentó: «No te lo tomes como una mudanza, mujer. Son solo unos días». No respondí. Solo pensé que, para él, eran unos días. Pero para mi hija era su refugio. El lugar donde dormía, soñaba y crecía. Alba, de pie en el umbral, abrazada a su oso, observaba en silencio cómo vaciaba su mundo. El silencio de un niño a veces duele más que el llanto. Por la tarde, la habitación estaba medio vacía. Su rincón de arte había desaparecido, y en la estantería solo quedaban un par de cuentos. Mi suegra dijo que era para mantener un aire infantil. Me senté en el borde de la cama y sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Una mujer puede soportar que la critiquen a ella, pero ver cómo le arrebatan a su hijo lo que es suyo es insoportable. Esa noche, Alba durmió entre Mateo y yo. Se giró hacia mí y se aferró a mi camisón. Mateo, mirando el móvil, le dijo distraídamente: «Duérmete, que mañana te llevo al cole». La niña no contestó. Le acaricié la espalda, escuchando su respiración suave, y sentí que el corazón se me encogía. No lo decía, pero yo sabía que se estaba preguntando por qué su cuarto ya no era su cuarto. Miré al techo durante mucho tiempo. 7 años. ¿Qué había estado protegiendo con mi silencio? ¿Un hogar donde los derechos de mi hija podían ser sacrificados para satisfacer a otros? Recordé las palabras de mi padre. Ceder en el momento adecuado es sabiduría, pero ceder en el lugar equivocado es una cobardía hacia tus propios hijos. La primera mañana después de que Alba se mudara a nuestro cuarto, me levanté más temprano de lo habitual. No por diligencia, sino porque la niña no había pegado ojo. No estaba acostumbrada a los leves ronquidos de su padre, ni a la luz tenue de la lámpara de nuestra mesilla, y mucho menos a la sensación de estar durmiendo de prestado en su propia casa. A medianoche se revolvía, buscando a tientas su oso de peluche, y se acurrucaba contra mí, suspirando como si tuviera pesadillas. Me sentía dividida entre la ternura y la angustia. Ternura, porque mi hija estaba sufriendo las consecuencias de las decisiones de los adultos sin entenderlas. Angustia, porque a la mañana siguiente tenía que ir al colegio como si nada. Alba se despertó tarde, con ojeras, el pelo revuelto y una expresión ausente. Preparé su desayuno a toda prisa, calenté la leche, revisé su mochila y le hice una coleta. Mientras le ataba los cordones de los zapatos, mi suegra apareció en el umbral de la cocina y, con una voz monótona, como si leyera una lista de tareas, dijo: «Cuando dejes a la niña en el colegio, vuelve y limpia la habitación para Lara. No le gusta dormir en un sitio desordenado». Levanté la vista, dispuesta a decirle que lo haría más tarde, que tenía que llevar a la niña y luego hacer la compra. Pero al ver su mirada, me tragué las palabras. No me había preguntado si tenía tiempo. Me había dado una orden. Esa sensación era tan familiar que a veces olvidaba que era su nuera, y no la empleada de la casa. De camino al coche, Alba me agarró de la mano y me preguntó en voz baja: «Mami, ¿esta tarde podré entrar en mi cuarto a coger un libro?» Se me hizo un nudo en la garganta. «Claro que sí, cariño, lo que necesites». Al decirlo, me di cuenta de que le estaba mintiendo. Porque en ese momento comprendí que, a partir de hoy, su cuarto ya no era un lugar al que pudiera entrar libremente. Se había convertido en la habitación de la tita Lara. El simple pensamiento era desolador. Al volver a casa, apenas había dejado las bolsas de la compra en la encimera cuando oí el arrastrar de unas zapatillas por la escalera. Lara bajaba lentamente, con cara de sueño. Miró a su alrededor como si buscara a un sirviente, y soltó con total naturalidad: «Lara, me apetece un café con hielo y poca azúcar». Me quedé quieta un segundo. ¿Estaba de visita y me hablaba como si yo fuera la camarera de un bar? Tratando de mantener la calma, le respondí: «¿Por qué no te lo preparas tú?»
Tienes todo lo necesario en la cocina. Lara arrugó la nariz. Es que estoy agotada. Además, ya que estás tú en casa, ¿qué más te da hacérmelo? No respondí. Me di la vuelta. Cogí un vaso y me dije a mí misma que no merecía la pena discutir por un café. Pero cuando se lo puse delante, tuvo el descaro de removerlo y fruncir el ceño. Le has puesto demasiado hielo. Se va a aguar enseguida. En ese momento, Isabel salió de su habitación, y al oír la queja, saltó a defenderla. Está pasando por un mal momento, mujer. Ten un poco más de tacto con lo que haces. Cuando una mujer sufre, necesita que la mimen. De pie, en medio de la cocina, sentí que algo dentro de mí se rompía. ¿Necesitaba que la mimaran a costa del sacrificio de todos los demás? ¿Y yo? ¿Acaso no era mujer? ¿Acaso no estaba cansada y sufriendo? ¿Por qué nadie decía que yo también necesitaba que me mimaran? Por la tarde, recogí a Alba del colegio. Nada más entrar en el patio, sus ojos se dirigieron instintivamente hacia la ventana de lo que antes era su cuarto. No corrió ni saltó como siempre. Caminaba despacio, mirando a su alrededor como si temiera hacer ruido en un lugar prohibido. La llevé a nuestra habitación y, al abrir su mochila para sacar los deberes, me suplicó. «Mami, quiero coger mi caja de pinturas, está en el cuarto». Le dije que esperara, que ya subía yo a por ella. Ella no insistió, solo agachó la cabeza. Una niña de 6 años teniendo que pedir permiso para coger sus propias cosas. Sentí una punzada de dolor. Me acerqué a la puerta de la habitación de Lara y llamé suavemente. Nadie contestó. Volví a llamar. Desde dentro, oí el ruido de unas sábanas y la voz adormilada y molesta de Lara. ¿Quién es? Soy yo, Lara. ¿Puedo pasar a coger la caja de pinturas de Alba? La puerta se abrió una rendija. Lara me examinó de arriba abajo, como si hubiera interrumpido su sueño real. Se apartó de mala gana, y mientras bostezaba dijo: «Todas esas cosas de niños por medio me desordenan la habitación». Entré. El cuarto, antes impecable, era un caos de ropa, maquillaje y bolsos. El rincón de dibujo de Alba había sido arrinconado. Y el gran oso de peluche que presidía la cama ahora estaba tirado a los pies. Encontré la caja de pinturas. Me temblaban ligeramente las manos, no de miedo, sino de rabia. Rabia contra mí misma por haber permitido que las cosas llegaran a ese punto. La cena transcurrió como de costumbre, pero el ambiente era diferente. Lara comía mientras cotilleaba sobre sus amigas, sobre tratamientos de belleza y lugares de moda, como si estuviera de vacaciones y no refugiada en casa de su madre. Isabel sonreía, encantada, y no paraba de llenarle el plato. Mateo comió un poco y se levantó para atender una llamada, no sin antes darme una orden. Vigila que mamá y Lara coman bien. Miré la mesa. El estofado lo había hecho yo. La sopa la había servido yo. La ensalada la había aliñado yo. Pero mi papel en esa casa se había reducido a ser la cuidadora de los demás. Nadie se preguntaba si mi hija y yo teníamos todo lo que necesitábamos. Esa noche, cuando apagué la luz, Alba se giró, me abrazó y susurró: «Mami, quiero dormir en mi cuarto». La besé en la frente, y le prometí en voz baja que pronto lo haría. Pero mientras lo decía, mi corazón se hundió. Sabía que si seguía cediendo, ese pronto se convertiría en un nunca. Dicen que si les das la mano, se toman el brazo. Yo había cedido un paso para mantener la paz, pero a cambio sentía que mi hija y yo estábamos siendo expulsadas de nuestro propio hogar. Y por primera vez en mucho tiempo, no solo sentía tristeza, empezaba a sentir miedo. No miedo a una discusión, sino miedo a que un día mi hija se acostumbrara a ser menospreciada, a crecer en un hogar desequilibrado pensando que eso era lo normal. Lara llevaba casi una semana en casa, y la palabra sufrimiento había desaparecido por completo de su rostro. Al principio, aún fingía algo de pena, pero con su madre protegiéndola, pronto volvió a ser ella misma. Una persona acostumbrada a ser servida y a tener prioridad en todo. Por la mañana, mientras yo preparaba a Alba para el colegio, Lara no aparecía hasta casi las 11. Bajaba las escaleras en pijama de seda, y al verme limpiando la cocina, soltaba con indiferencia: «Lara, tengo hambre. ¿Me calientas un poco del guiso de anoche?» Yo respondía: «La comida está en la nevera, Lara. Caliéntatela tú, por favor. Que tengo que poner una lavadora con la ropa de la niña». Ella se encogía de hombros. «Es que estoy muy cansada». Al oír la palabra cansada, yo simplemente me callaba, y volvía a lo mío. Era un silencio que, con el tiempo, se había convertido en un acto reflejo. Envalentonada,
Lara empezó a dejar sus cosas por todas partes. El tocador de la habitación de Alba se convirtió en su expositor de cosméticos. El armario de mi hija fue vaciado para hacer sitio a sus bolsos. El baño de la primera planta siempre olía a su perfume empalagoso, con toallas tiradas por cualquier sitio. Cuando se lo comenté, me espetó. No es para tanto. Qué exagerada eres. Mi suegra, al oírlo, la defendió. No seas tan tiquismiquis con ella. La pobre está deprimida. Déjala que esté cómoda. Cómoda significaba que yo limpiara su desorden. Cómoda significaba que mi hija tuviera que arrinconar sus cosas. De repente, entendí el dicho de quien bien te quiere, te hará llorar. Pero el amor de Isabel era diferente. Consistía en dejar que su hija hiciera lo que quisiera, sin importar a quién perjudicara. Unos días después, invitó a una amiga a casa para desahogarse. Las dos se apoltronaron en el salón con el aire acondicionado a tope, riendo y hablando a gritos. Lara me ordenó que les preparara té, que cortara fruta y añadió: sírvelo en un plato bonito, que mi amiga es muy fina. Mientras lo hacía, las oía hablar de bolsos, de spas y de los mejores sitios para hacerse fotos. Alba volvió del colegio y se quedó en la escalera, sin atreverse a bajar por miedo a molestarlas. La miré y se me encogió el corazón. Estaba en su propia casa y tenía que andar de puntillas. La hora de la cena se convirtió en un festival de favoritismos. Si Lara elogiaba un plato, Isabel sonreía satisfecha y le servía más. Si Alba decía que no le gustaba la cebolla, mi suegra fruncía el ceño. Qué caprichosa. Con lo difícil que es la vida, y tú con tantas manías. Me ardía la sangre, pero apretaba las manos bajo la mesa y me recordaba a mí misma que no debía estallar delante de la niña. Isabel incluso me daba instrucciones para cocinar exactamente lo que le gustaba a Lara. Porque en momentos de tristeza, hay que alimentarse bien. Como si la nuera y la nieta de la casa hubiéramos nacido para servir a su hija mientras superaba su crisis. Mateo seguía con su rutina de salir temprano y volver tarde. Un día, nada más llegar, su madre le dijo: Lara ha estado hoy muy desagradable con Lara. Él se giró hacia mí con cansancio y dijo: ten un poco de paciencia, mujer. Con tal de que haya paz en casa. ¿Y la niña?, le pregunté. Él desvió la mirada. Los niños se acostumbran a todo. Esa frase me heló la sangre. Acostumbrarse significaba crecer viendo que siempre hay que ceder, callar y aguantar. Una tarde, al volver antes de recoger a Alba, oí susurros en la planta de arriba. Me detuve en la escalera, agarrando el bolso, y escuché la voz melosa pero afilada de Lara. La voz de Isabel, más baja pero firme, respondió: para levantar la cabeza, necesitas algo que la gente admire. Lara continuó: tengo que invertir en mi imagen. La piel, el pelo, los dientes. Y comprarme algo de ropa buena y un par de bolsos decentes. Hoy en día, los hombres se fijan primero en el físico. Isabel asintió, como si ya lo hubieran hablado. Tú quédate aquí tranquila. No subí. Me fui a la cocina, dejé el bolso y fingí no haber oído nada. Alba llegó corriendo a enseñarme un dibujo, y yo la elogié con una sonrisa forzada, sintiendo un peso enorme en el pecho. Quédate aquí tranquila significaba que no había fecha de regreso. Que la habitación de mi hija le había sido arrebatada de forma indefinida. Esa noche, mientras fregaba los platos, el agua fría no lograba enfriar la rabia que sentía por dentro. Empecé a entender que no me enfrentaba solo a una cuñada desconsiderada, sino a un sistema familiar en el que, por defecto, mi papel era el de servir y ceder. Terminé de colocar el último plato y vi mi reflejo en el cristal de la ventana. Seguía siendo yo, pero mi mirada había cambiado. Ya no era solo de tristeza. Era una mirada de alerta. La de alguien que sabe que algo en su propia casa está siendo amenazado. Esa noche, el cielo de Madrid estaba encapotado y el viento silbaba en las rendijas de las ventanas. Preparé una cena sencilla y reconfortante, con la esperanza de que la comida transcurriera en paz, para que Alba no tuviera que escuchar más discusiones. Pero en cuanto puse la mesa, supe que algo se estaba cociendo. Lara llevaba un jersey ajustado. Iba perfectamente maquillada y peinada, y no dejaba de mirarse en la pantalla de su móvil. Isabel, por su parte, estaba radiante. Le servía a su hija los mejores trozos de carne y no paraba de hacerle preguntas, como si temiera que le faltara algo. Lara suspiró, dejó los cubiertos y dijo con voz lánguida: pienso en mi futuro y me da una angustia. Un fracaso matrimonial te marca para siempre, la gente te mira diferente.
La palabra fracaso me dio un escalofrío. Es lo peor que le pueden colgar a una mujer. Como si toda su valía dependiera del estado civil. Pero Lara no lo decía con sinceridad. Hizo la pausa justa y miró a su madre en el momento preciso. Como si estuviera preparando el terreno. Isabel, por supuesto, le siguió el juego. Una mujer vale lo que vale su aspecto. Aún eres joven. Tienes muchas oportunidades. Hoy en día los hombres son muy prácticos. Si sabes arreglarte, no te faltarán pretendientes. Lara sacó el móvil, le enseñó una foto a su madre y dijo, como si lo hubiera ensayado. Dicen que para rehacer tu vida, tienes que invertir en ti misma. Yo estaba sirviendo la comida a Alba, y mi mano se detuvo en el aire. La niña nos miraba sin entender. Le puse una mano en el hombro, indicándole que siguiera comiendo. Sentí una profunda incomodidad. Estaban hablando de las mujeres como si fuéramos objetos de escaparate que, con una buena capa de barniz, pueden cambiar de dueño. Isabel se giró hacia mí, y su voz se volvió falsamente dulce. Lara, como cuñada, tienes que apoyar a tu hermana. Lo está pasando mal. Tenemos que ayudarla. Mantuve la educación. Claro que quiero que Lara esté bien, mamá. Pero ¿cómo puedo ayudar? Ella dejó los cubiertos y me miró fijamente. Necesito que le des 30.000 euros. El ambiente se congeló. Creí haber oído mal. ¿30.000 euros ha dicho? Lara tomó la palabra, con una claridad pasmosa. No es para malgastarlo. Es para mi pack renovación total. Aumento de pecho. Carillas dentales. Tratamiento para la piel. Peluquería. Ropa nueva y un bolso decente. Con una buena imagen. Podré volver a salir y relacionarme. Isabel asintió. Lo ves, lo tiene todo pensado. Ayudarla a ella ahora es ayudar a la familia. Me quedé sin habla unos segundos. 30.000 euros no era una cantidad pequeña, pero lo que me heló la sangre fue la forma en que lo dijeron. Como si mi dinero fuera una caja común de la que cualquiera podía servirse. Miré a Mateo. Masticaba lentamente, sin mirarme ni a mí ni a su madre, esquivando el conflicto. Le pregunté directamente. Mateo, ¿tú qué piensas? Él suspiró. Lara lo está pasando mal. Si podemos ayudar, ayudemos. Tampoco es que nos falte el dinero. La frase nos falte el dinero casi me hizo reír. Nosotros, pero era yo la que se ocupaba de todo. Mi hija la que sufría las consecuencias, y su madre y su hermana las que tomaban las decisiones. Intenté mantener la calma. No estoy de acuerdo. Isabel frunció el ceño. ¿Cómo que no estás de acuerdo? Llevas años viviendo a cuerpo de rey. ¿Y ahora que tu hermana necesita ayuda le vas a negar un poco de dinero? Lara añadió con desdén. Tú, que vives como una reina sin mover un dedo, ¿y te cuesta tanto ayudarme una vez? Miré a Lara y vi en sus ojos no una petición de ayuda, sino una exigencia. Dije, despacio para que no me temblara la voz. Si quieres levantarte, tienes que hacerlo por ti misma. No voy a darte dinero para que te operes, te compres ropa de marca, y lo llames buscar un nuevo marido. Isabel golpeó la mesa. No me hables con esa soberbia. No por ser mi nuera tienes derecho a darme lecciones. Mateo me miró. Molesto. Lara, no te pongas así. Son solo 30.000 euros. Me giré hacia mi marido y sentí un vacío inmenso entre nosotros. Solo. Qué fácil sonaba en su boca, y qué pesado era en mi corazón. Recordé el dicho. No es lo que se da, sino cómo se da. Y ellos no solo querían mi dinero. Querían que se lo diera voluntariamente. Y además, con una sonrisa. Me levanté y cogí el plato de Alba. Cariño, termina de cenar en tu cuarto conmigo. La niña me miró con los ojos llenos de miedo. No quería que escuchara más. A mis espaldas la voz de Isabel sonó gélida. Una mujer tacaña y sin corazón, tarde o temprano se queda sola. Subí las escaleras abrazando a mi hija, con un único pensamiento claro en mi mente. Desde el momento en que dije no, dejé de ser la nuera sumisa. Me convertí en un obstáculo. Y cuando eres un obstáculo, lo que quieren quitarte nunca se limita solo al dinero. Llevé a Alba a su cuarto. La ayudé a terminar de cenar y a lavarse los dientes. Estaba tan buena que me partía el corazón. No hizo más preguntas, solo me miraba de reojo, como asegurándose de que yo estaba bien. Cuando se durmió, abrazada a su oso de peluche, salí al balcón, cerrando la puerta para que no oyera mis suspiros. El viento soplaba con más fuerza, arremolinando las hojas secas del patio. Apoyada en la barandilla, mirando las luces de la urbanización, sentí un frío intenso en mi interior. No era por la cena.
sino porque, por primera vez, veía con claridad que en esta casa se habían acostumbrado a dar por sentada mi sumisión. Como si yo hubiera nacido para servir, y ellos para ser servidos. Al volver a la habitación, Mateo ya estaba allí. Cerró la puerta y dijo con voz cansada: ¿A qué viene tanto drama? Mamá y Lara tienen parte de razón. Está pasando por un mal momento. Ayúdala y haz una buena obra. Lo miré y le pregunté, sin alzar la voz: ¿Has oído a Lara decir que quiere el dinero para operarse el pecho, comprarse ropa de marca y buscarse un partido? Él evitó mi mirada. Siempre ves el lado negativo. Necesita recuperar la confianza para salir adelante. Solté una risa amarga. ¿Confianza pagada con mi dinero? ¿Y mi confianza? ¿De dónde la saco yo? ¿De ser tratada como el cajero automático de esta casa? Mateo empezó a irritarse. ¿Qué forma de hablar es esa? Yo trabajo para mantener a toda la familia. ¿Qué te cuesta ayudar un poco? La frase "yo mantengo a la familia" fue como una bofetada. Me quedé inmóvil. No quería sacar a relucir el tema del dinero. Y menos aún usar a mi familia para humillarlo. Pero al oírle, comprendí que él se creía ciegamente que todo lo que yo tenía se lo debía a él. Respondí, con una calma gélida: ¿Con qué dinero mantienes tú esta casa? ¿Cuánto dinero me das al mes para los gastos de la niña, la compra, las facturas, las medicinas? ¿O la mantienes simplemente volviendo a casa a cenar y firmando papeles que crees que son tuyos? Él frunció el ceño. No exageres. No quiero discutir. Yo tampoco, suspiré, pero te lo digo para que lo entiendas. No te doy esos 30,000 euros no porque me duelan, sino porque no acepto la forma en que tu madre y tu hermana consideran que mi dinero es una obligación que debo cumplir. Se quedó en silencio un momento, y luego dijo algo que me heló la sangre. Llevas años viviendo muy tranquila en esta casa. Ayudar a mi hermana no es para tanto. No compliques las cosas. ¿Complicar las cosas? Me di cuenta de que lo que él temía no era herir el honor de su mujer o los sentimientos de su hija, sino la incomodidad de quedar atrapado entre su madre y yo. Y elegí el camino más fácil: obligarme a ceder. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Isabel estaba allí, con el rostro impasible. ¿Qué tanto habláis a puerta cerrada? Sin esperar respuesta, me miró directamente. No le des más vueltas. Te lo diré claro. En esta casa se vive según mis normas. Mi hija está sufriendo. Si no la ayudas, al menos no le des lecciones. Una mujer con tan mal corazón, tarde o temprano lo paga. La expresión mal corazón hizo que mi propio corazón latiera con fuerza. Respondí, manteniendo las formas: No tengo mal corazón, mamá. Simplemente no estoy de acuerdo en usar mi dinero para estas cosas. Lara apareció por el pasillo, con una expresión ofendida pero con los ojos brillantes de rabia. Hablas de no estar de acuerdo como si tuvieras algún derecho. Si no fuera por mi hermano, ¿qué serías tú en esta casa? Me giré hacia mi cuñada. Sus palabras, dichas con tanta ligereza, se me clavaron como un puñal. Comprendí que no solo querían mi dinero. Querían que admitiera que vivía de prestado, para que así todas sus exigencias se convirtieran en un derecho. Dije, despacio: Lara, no hables así delante de la niña. Ella sonrió con desdén. Aunque no lo oiga, tarde o temprano lo aprenderá. En esta vida hay que saber cuál es tu sitio. Saber cuál es tu sitio. Esa frase me hizo temblar de rabia, pero me contuve. No quería que Alba viera a su madre convertida en una furia. Miré a Isabel. Mamá, permítame decir una cosa. Llevo 7 años siendo su nuera. Nunca le ha faltado un plato de comida. Nunca ha encontrado la casa desordenada. Pero no tengo la obligación de darle dinero a Lara para que se opere y se compre ropa de marca. Y no lo haré. Isabel soltó una risa seca. Muy bien. Pues a partir de ahora, no te quejes si esta familia te da la espalda. Mateo, a mi lado, permanecía en silencio, como una sombra, y ese silencio dolía más que un insulto, porque me decía que no estaba de mi lado. Que permitía que su madre y su hermana me hablaran de esa manera. Esa noche, me acosté abrazando a Alba. Oía su respiración acompasada, pero mis ojos permanecían abiertos en la oscuridad. Pensé en el dicho a palabras necias, oídos sordos. Yo había sido buena, había cedido, había intentado ser la nuera perfecta, pero hay árboles que quieren la calma, y vientos que no dejan de soplar. Hay gente que no sabe dónde está el límite.
Solo se detienen cuando alguien los frena en seco. Queridos oyentes, si estuvieran en mi lugar, ¿qué harían cuando su suegra y su cuñada consideran su dinero como un fondo común? ¿Y cuando su marido les pide que cedan para tener la fiesta en paz? Si les está gustando la historia, les invito a dejar un me gusta, para apoyar al canal y a compartir sus pensamientos en los comentarios. Y si se quedan hasta el final, les espera una sorpresa que les dejará atónitos, porque la historia no se detiene en el dinero, sino que tocará la fibra más sensible de una madre. ¿Lograré proteger la paz de mi hija en su propia casa? A la mañana siguiente, bajé temprano a la cocina. Isabel ya estaba sentada a la mesa, con el rostro tan frío como el mármol. Lara bajó poco después. Me dedicó una mirada de desprecio, y se dio la vuelta. Abrí el armario, saqué el arroz, y empecé a lavarlo en silencio. Y una certeza crecía en mi interior. A partir de hoy, la sumisión ya no era una opción. Aquella tarde, recogí a Alba del colegio bajo un sol pálido de otoño. La niña abrazaba una carpeta con sus dibujos y parloteaba sin parar, contándome que la profesora había elogiado su último trabajo, diciendo que tenía alma. Escucharla me alivió un poco, como un sorbo de agua fresca después de días de tormenta interna. Me dijo que había sacado muy buena nota y que quería usar su caja de acuarelas nueva para terminar el dibujo y enseñárselo a la profesora al día siguiente. Mami, mis acuarelas están en mi cuarto, ¿verdad?, dijo con los ojos brillantes. Me detuve un instante al oír mi cuarto. Iba a recordarle que no entrara directamente, pero al ver su entusiasmo, me ablandé. Claro, cariño, ve con calma mientras guardo la mochila. Nada más abrir la puerta de casa. Un olor penetrante a perfume y laca de uñas inundó el ambiente. Sentí una punzada de desagrado. Antes de que pudiera reaccionar, Alba se descalzó y subió corriendo las escaleras como una flecha. La seguí, con un nudo en el estómago, pero intentando convencerme de que solo cogería sus pinturas y saldría. Unos segundos después, oí su voz desde arriba. No era un grito de alegría, sino una llamada ahogada. Mami. Subí corriendo, con el corazón en un puño. La puerta de la habitación estaba abierta de par en par. Alba estaba paralizada en el umbral, pálida, con los labios apretados. En la cama, Lara estaba sentada cómodamente, pintándose las uñas de los pies. Frente a ella, la caja de acuarelas de mi hija, abierta y destrozada. Varios colores rodaban por el suelo. Lara usaba uno de los pinceles de la niña para aplicarse un esmalte rojo, que se desbordaba por los bordes como una mancha de sangre. El dibujo de Alba, el de la buena nota, temblaba en sus manos. Miraba la caja de pinturas, luego las uñas de su tía, y con los ojos enrojecidos y llenos de lágrimas, susurró. Tita, esas son mis pinturas. Me las acaba de comprar mamá. ¿Me las devuelves, por favor? Lara levantó la vista y la miró como si fuera una molestia. Sonrió con desdén. Por unas pinturillas de nada. A los niños de ahora se os mima demasiado. Alba solo. Pero las has estropeado. Y has roto el pincel. Me agaché y recogí el pincel. Estaba partido. Las cerdas, aplastadas y pegajosas, estaban cubiertas de esmalte. Había manchas de acuarela por todo el suelo. Sentí que se me secaba la boca. Era un objeto pequeño. Pero era la alegría de mi hija. Algo que cuidaba con esmero. El último rincón de su mundo que le quedaba en una casa, donde ya le habían quitado su habitación. Antes de que pudiera decir nada, Lara tiró otro pincel al suelo y espetó. ¿A qué viene tanto lloro? Son 4 duros. En ese preciso instante, Isabel subió las escaleras. Al ver a Alba llorando, frunció el ceño. ¿Qué pasa ahora? Lara se adelantó. Nada, mamá. Que la niña es una exagerada. Le he cogido prestadas las pinturas un momento para las uñas, y se ha puesto a llorar como si se hubiera muerto alguien. Isabel se giró bruscamente hacia Alba. Deja de portarte mal. Tu tía está triste. ¿No sabes ser un poco considerada con ella? Alba, entre sollozos, miró a su abuela como si buscara ayuda. Pero, yo solo le he pedido que me las devuelva. Las ha roto. Isabel endureció la voz. Si se han roto, tu madre te comprará otras. Parece mentira. Una niña tan pequeña y tan agarrada. Sentí que algo dentro de mí se rompía, como una cuerda demasiado tensa. Me puse de pie y la miré. Mi voz ya no era suave. Mamá, las cosas de los niños también son suyas. Un adulto no puede cogerlas sin permiso, romperlas y encima regañar a la niña. No está bien. Isabel se quedó perpleja un segundo, y luego su cara se encendió. ¿Qué acabas de decir?
¿Me vas a enseñar tú a mí cómo ser abuela? Lara se levantó de un salto, con las manos en las jarras. Qué bien hablas, Lara. Como si tuvieras algún derecho en esta casa. Miré a Lara directamente. Lara, estás de prestado. Así que deberías ser más respetuosa. Puedes estar triste y necesitar descansar. Eso no lo discuto. Pero has cogido las cosas de mi hija sin permiso. Las has roto. Y encima le has gritado. ¿Dónde crees que tienes la razón? Lara abrió los ojos como platos. Por 4 cosas de nada parece que son un tesoro nacional. Eres una tacaña, con el dinero y hasta con unas míseras pinturas. Esa palabra hizo que Alba se sobresaltara. Me tiró de la manga, llorando. Mami. Ya está. No digas más. Me agaché y la abracé. En ese momento, entendí que no lloraba solo por sus pinturas. Lloraba de miedo. Miedo a las discusiones. A los gritos de los adultos. A la sensación de ser siempre la que tiene que ceder. Respiré hondo y me dirigí a Isabel, intentando mantener un último resquicio de respeto. Mamá, no discuto para ganar o perder. Solo quiero que entienda que es una niña y necesita que la respeten. Puede defender a Lara todo lo que quiera, pero por favor, no convierta a mi hija en la culpable. Isabel sonrió con frialdad. No necesito que me des lecciones. En esta casa, lo que yo digo va a misa. Y si la niña es una malcriada, es porque su madre se lo consiente. Abracé a Alba, sintiéndola temblar como un pajarito. Recogí la caja de acuarelas, intentando juntar los trozos rotos. Los pequeños fragmentos de plástico se me clavaban en los dedos, pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor que sentía en el pecho. Había cedido para mantener la paz. Había aguantado por miedo a que mi hija creciera sin un padre. Pero hoy, viendo a mi hija ser humillada delante de mí, comprendí que si seguía cediendo, le estaría enseñando una lección terrible. Que otros podían arrebatarle lo suyo, hacerle daño y exigirle que se callara. Saqué a Alba de la habitación sin decir una palabra más. A mis espaldas, oí los murmullos de Lara y los reproches de Isabel. No me giré. Caminé directamente a mi cuarto. Cerré la puerta y me senté junto a mi hija. Alba, abrazada a su oso, lloraba desconsoladamente. Mami, ¿he hecho algo malo? Se me hizo un nudo en la garganta y tardé unos segundos en poder hablar. No, cariño. No has hecho nada malo. Solo querías proteger lo que es tuyo, y eso está bien. Le sequé las lágrimas y me miré las manos, manchadas de pintura roja. Ese color no era solo acuarela. Era la marca de un límite que había sido traspasado. Y por primera vez, algo se hizo evidente en mi interior. A partir de ahora, que hicieran lo que quisieran, pero que nadie se atreviera a tocar a mi hija. Esa noche no bajé a cenar. Bañé a Alba y le di un puré en nuestra habitación. Comía mientras me miraba de reojo, como para asegurarse de que yo seguía entera. Le sonreí, pero mi sonrisa era frágil. Cuando se durmió, abrazada a su oso, me senté en el borde de la cama y abrí la caja de pinturas rota. Los colores desconchados, el pincel partido, las manchas en el fondo de la caja. Todo era tan pequeño, y sin embargo me dolía como si me estuvieran arañando el corazón. Pasadas las 10, Mateo entró en la habitación. No preguntó si la niña dormía, ni por qué tenía las manos manchadas de pintura. Se apoyó en el armario y dijo, con una mezcla de cansancio e irritación: ¿qué has hecho para que mamá y Lara se pongan así? Lo miré y respondí lentamente. ¿Te crees su versión sin más? ¿Le has preguntado a Alba? Él frunció el ceño. ¿Preguntar qué? Era solo una caja de pinturas, Lara. No es para tanto. Solté una risa gélida. Para ti es solo una caja de pinturas. Para ella, era suya. Era su alegría. ¿No la viste temblar, sin atreverse a decir nada más? Mateo suspiró. ¿Y qué más da que se le riña un poco? La tienes demasiado mimada, por eso se pone así. Apreté los puños, esforzándome por hablar bajo para no despertar a la niña. Así como, solo pidió que le devolvieran lo suyo porque se lo habían roto. ¿A eso lo llamas ponerse así? Él guardó silencio un momento y luego soltó una frase que me dejó sin aliento. Lara está deprimida. No le hagas caso. Y mamá solo lo hace por proteger a su hija. Lo miré fijamente. Proteger a su hija le da derecho a quitarle la habitación a su nieta, a usar sus cosas y a gritarle. ¿Y qué pasa con la nieta de tu madre? ¿Alguna vez le has preguntado cómo se siente? Mateo empezó a perder la paciencia. No metas a la niña en esto, ya te lo he dicho. Cede un poco y tendremos la fiesta en paz. Si te pones terca, la casa es un infierno.
Lo miré, y de repente, sentí un vacío absoluto en mis ojos. Su fiesta en paz consistía en que yo me callara y mi hija aguantara para que su madre y su hermana hicieran lo que quisieran. Esa paz era como la tapa de una olla a presión. Por fuera silencio. Por dentro a punto de estallar. Él endureció la voz. ¿Qué modales son esos? Ten un poco de respeto, no seas insolente. No grité. Solo le hice la pregunta que llevaba 7 años guardando. ¿Me pides que no sea insolente? ¿Alguna vez le has pedido tú a tu madre que no sea cruel conmigo? Se quedó sin respuesta. Desvió la mirada, como quien no quiere enfrentarse a la verdad. Al rato, respondió con dureza. Tú eres la nuera. Si mamá dice algo, te callas y punto. Discutir solo me deja a mí en mal lugar. La expresión en mal lugar hizo que se me escapara un suspiro. Comprendí que, en este matrimonio, lo que más temía no era perder a su mujer o a su hija, sino perder las apariencias. Quería que yo fuera sumisa para su propia tranquilidad. No para mi felicidad. Continué, con una calma que me sorprendió a mí misma. Si un día tratan a nuestra hija de forma injusta, ¿también le dirás que se calle para no dejar en mal lugar a la familia? Él frunció el ceño. No exageres. Es solo una niña. Los niños sienten el dolor, la humillación, el miedo. Respondí. Y saben perfectamente quién los protege. Mi frase pareció herir su orgullo. Se acercó un paso, alzando la voz. No me digas cómo tengo que ser padre. Lo miré y me sentí completamente agotada. No por la discusión, sino por darme cuenta de que estaba hablando con alguien que solo quería ganar. No entender. Dije. En voz muy baja. No te digo cómo serlo. Solo te digo lo que veo. Él guardó silencio unos segundos y luego se dio la vuelta. No quiero seguir con esto. Si sigues así, mamá te odiará aún más. Y Lara solo está aquí por un tiempo. Luego se irá. Ten un poco de paciencia. Escuché sus palabras con amargura. Le habían quitado la habitación a mi hija. Me habían llamado tacaña por no darles dinero. Y habían humillado a la niña por proteger lo suyo. Y para mi marido, todo se resumía en tener un poco de paciencia. Miré a Alba dormida, sus pestañas temblando como si aún estuviera angustiada. En ese instante, por primera vez, pensé en qué pasaría si me marchaba. ¿Dejaría a mi hija de tener miedo? Pero inmediatamente, otro pensamiento me asaltó. Si me divorciaba, crecería sin un padre. La gente hablaría. Tendría que dividir las navidades, los cumpleaños. Me aterraba que sufriera, que se sintiera atrapada entre dos bandos. Me volví hacia Mateo y le pregunté, con la voz rota, ¿tú quieres a tu hija? Claro que sí, respondió al instante. Asentí. Entonces, haz una cosa. Deja de usar la excusa de ceder por la paz para obligarnos a mi hija y a mí a aguantar. Si esta casa quiere paz, tiene que basarse en la justicia, no en nuestro silencio. No respondió. Se quedó allí, respirando con fuerza, y luego salió de la habitación. La puerta se cerró, no con un portazo, pero con la suficiente firmeza para hacerme entender que, aunque las palabras sean suaves, pueden abrir grietas insalvables. Esa noche, acostada junto a mi hija, miré la oscuridad densa que envolvía la habitación. Recordé el viejo dicho. Cuando el marido se enfada, la mujer calla. Cuando la sopa hierve, se baja el fuego. Pero también comprendí que hay ollas que no se queman por exceso de fuego, sino porque alguien no para de echarles sal y te obliga a tragártela. Abracé a Alba con más fuerza. En su respiración tranquila, oí los latidos de mi propio corazón. Ya no era el corazón de una mujer que solo quería salvar un hogar, sino el de una madre que estaba aprendiendo a mantenerse en pie. El domingo por la mañana me levanté más temprano que de costumbre. No por alegría, sino porque el ambiente en casa era cada vez más asfixiante. Quería aprovechar el silencio para respirar un poco. Me preparé un té, y me quedé junto a la ventana, mirando el pequeño jardín. Las hojas secas se amontonaban al pie de la bugambilla, y el viento hacía vibrar los cristales. Así es el otoño en Madrid. Hermoso y melancólico. Tranquilo y frío. Sobre las 9, sonó mi teléfono. En la pantalla apareció el nombre Sofía. Me detuve un segundo. Sofía era mi mejor amiga de la universidad. Se había mudado a Melbourne hacía años. A veces volvía a España, pero rara vez avisaba. Descolgué y, antes de que pudiera alegrarme, oí su risa. Lara, he vuelto. ¿Podemos vernos esta tarde? Miré a mi alrededor. Isabel y Lara aún no habían bajado. Mateo había salido a una reunión, y Alba estaba en su cuarto,
pintando en silencio. Claro, susurré. Saldré un rato. ¿Dónde estás? Me dio la dirección de una pequeña cafetería en una callejuela, un lugar tranquilo. Al colgar, sentí una extraña sensación. Como si, después de mucho tiempo encerrada, alguien hubiera abierto una rendija en la puerta. Me preparé rápidamente. Le dije a Alba que me iba a ver a una amiga y que se quedara con la abuela. La niña asintió. Pero sus ojos me siguieron hasta la puerta, como si temiera que no fuera a volver. Me agaché y la besé en la frente. Vuelvo enseguida. Pórtate bien. Al decirlo me di cuenta de que yo también necesitaba que alguien me dijera esas mismas palabras. La cafetería era un oasis de plantas verdes y música suave. Sofía estaba sentada en una mesa del rincón, con una camisa blanca y el pelo corto. Llevaba el mismo reloj que usaba en la universidad. Al verme, se levantó y me dio un abrazo. No uno cualquiera, sino uno de esos abrazos fuertes, que parecen querer reconstruirte. Estás mucho más delgada, dijo, examinándome de arriba abajo. Sonreí a medias. Será por el trabajo de la casa y la niña. Sofía no me siguió la broma. Me miró directamente a los ojos, con una mezcla de cariño y seriedad. Elara, no uses esa excusa como si fuera la única razón válida para que te estés marchitando. Callé. Siempre se me había dado bien esquivar las preguntas directas, pero con Sofía era imposible. Ella me conocía desde que reía a carcajadas. Me atrevía a ponerme la ropa que me gustaba y a decir lo que pensaba. Sabía que yo había soñado con abrir un pequeño estudio de diseño, que me había pasado noches en vela dibujando con los ojos brillantes de ilusión. Y ahora, sentada frente a ella, me sentía como otra persona, una mujer que medía cada palabra antes de pronunciarla. No me preguntó por mi familia política. Empezó a hablar de su vida, del trabajo, del tiempo, de amigos comunes. Pero cuanto más la escuchaba, más sentía la distancia entre nosotras. No una distancia geográfica, sino la que separa a alguien que sigue siendo dueño de su vida de alguien que hace mucho tiempo que no se atreve a llamarla suya. Al cabo de un rato, dejó su taza y preguntó en voz baja. ¿Estás bien? Iba a decir que sí, la palabra que ya tenía gastada de tanto usarla. Pero hoy, por alguna razón, no pude. Solo negué con la cabeza. Muy despacio. Sofía me miró con tristeza. Lo sabía. Tú no eres de las que se convierten en una sombra porque sí. Sonreí. Pero se me llenaron los ojos de lágrimas. Ni siquiera sé en qué momento me convertí en esto. Sofía se inclinó hacia mí. Desde la primera vez que cediste y no te lo agradecieron. Luego cediste una segunda vez y pensaron que era tu obligación. Y así, tu sumisión se convirtió en su costumbre y en tu destino. Sus palabras dieron en el clavo. Respiré hondo, sintiendo los latidos de mi corazón. Se dice que contra el destino no se puede luchar, pero también que para que te quieran, primero tienes que quererte tú. Y yo había querido demasiado a otros, olvidándome de mí misma. Sofía abrió su bolso y sacó una caja alargada, envuelta con un lazo. Tengo algo para ti. No, por favor, dije, intentando rechazarlo. Con que hayas venido a verme es suficiente. Ella empujó la caja hacia mí. Acéptalo. No es un regalo para la madre de familia ni para la esposa de un directivo. Es un regalo para la Elara de 20 años. Abrí la caja. Dentro había un vestido de seda de color verde jade. La tela era suave y fresca, de un diseño sencillo pero elegante, de esa clase de belleza que se aprecia en los detalles. Al tocarlo, sentí un nudo en la garganta. No puedes seguir viviendo como si estuvieras de prestado en tu propia vida, dijo Sofía. Este vestido no te hará más rica, pero te recordará que una vez supiste ser guapa a tu manera. Bajé la cabeza, intentando ocultar mis lágrimas. Odiaba llorar en público. Pero Sofía me cogió de la mano. ¿Por qué lloras? Las lágrimas existen para desahogarse. No para que otros las pisen. Me reí entre lágrimas. Era la Sofía de siempre. Cada palabra suya era un bálsamo. Respiré hondo, doblé el vestido con cuidado y lo guardé, como si estuviera guardando un trozo de mi autoestima que acababan de devolverme. De vuelta a casa, abracé la caja contra mi pecho. El viento era frío, pero por dentro sentía un calor reconfortante. No porque los problemas se hubieran solucionado, sino porque sabía que no estaba sola. Alguien todavía recordaba quién era yo y se había dado cuenta de lo cansada que estaba. Crucé el portón de hierro. La casa seguía igual, grande, luminosa, imponente. Pero yo sabía que, a partir de hoy, algo en mí había cambiado. Tenía un recordatorio de que, antes de ser la mujer de alguien,
la nuera de alguien o la madre de alguien, yo había sido el Lara. Y si yo no me defendía, nadie lo haría por mí. El sábado por la tarde, el cielo se cubrió de nubes grises. Volvía del mercado, cargada con la compra, pensando en qué preparar para que Alba cenara a gusto. Llevaba varias noches durmiendo mal, y no quería que la cena fuera otro motivo de tensión. Al entrar en mi dormitorio, noté que algo no estaba bien. La puerta del armario estaba entreabierta, y yo nunca la dejaba así. Años de ama de casa me habían convertido en una persona metódica. Sabía dónde estaba cada cosa, especialmente mis objetos personales. Me detuve, con el corazón acelerado. Era una sensación extraña, como si alguien hubiera revuelto el aire de la habitación. Me acerqué y abrí el armario. Las perchas estaban en su sitio, pero el compartimento interior, donde había guardado con sumo cuidado el vestido de seda verde que me regaló Sofía, estaba vacío. Revisé el gesto de la ropa incrédula. Nada. Miré en el fondo del armario, en la caja de accesorios. Tampoco. Me quedé quieta, con la mano en la puerta del armario, sintiendo un escalofrío. Era solo un vestido, pero era el único regalo que había recibido en años. Lo había guardado con tanto esmero no por su valor, sino por lo que representaba. La sensación de que alguien todavía me veía con respeto. Iba a bajar a preguntar cuando oí el ruido de un coche y unos tacones en el patio. Antes de que pudiera salir, la puerta de mi habitación se abrió de golpe. Era Lara, y llevaba puesto mi vestido. Pero no estaba como cuando lo saqué de la caja. Tenía una enorme mancha de vino tinto en el pecho y un desgarrón en el bajo, con los hilos de seda deshilachados. Lara ni siquiera intentó disimularlo. Se echó el pelo hacia atrás y me miró con descaro. ¿Ya has vuelto?, dijo, como si llevara puesta su propia ropa. Oí mi propia voz, lenta y clara. ¿Quién te ha dado permiso para coger ese vestido? Ella se encogió de hombros. Lo he tomado prestado. Es solo un vestido. No te pongas así. Me acerqué, mirando la mancha y el roto, sintiendo cómo me ardía la sangre. ¿Tomado prestado? ¿Y lo devuelves así sucio y roto? Ella miró el vestido y dijo, con indiferencia. Estaba en una fiesta. Alguien me derramó una copa. El roto será de haberme enganchado. Ya te compraré otro. Solté una risa sin alegría. ¿Comprarme otro? ¿Cómo? ¿Con qué dinero? ¿O también me lo pedirás prestado? Ella frunció el ceño. Qué desagradable te pones. En ese momento, Isabel subió las escaleras, vio a su hija con el vestido, y su cara se iluminó un instante, antes de volverse agria al verme a mí en el umbral. ¿Qué haces ahí plantada? Fui directa. Mamá, ¿usted y Lara han entrado en mi cuarto y han cogido mi vestido de mi armario? Isabel sonrió con desdén. ¿Y qué si hemos entrado? ¿Acaso hay algo en esta casa que sea exclusivamente tuyo? La pobre estaba deprimida. Necesitaba un vestido decente para salir con sus amigas y animarse. Y tú montas un escándalo por nada. Miré a mi suegra, sintiendo una mezcla de extrañeza y familiaridad. Dije, despacio. Mamá, el dormitorio de un matrimonio es un espacio privado. Entrar sin preguntar y coger algo sin permiso no está bien. Isabel endureció la voz. No me des lecciones. Soy tu suegra y estoy en casa de mi hijo. No necesito pedir permiso para nada. Me giré hacia Mateo. Acababa de llegar del trabajo y estaba al final del pasillo. Lo había oído casi todo. Esperé que dijera algo. Cualquier cosa. Que dijera que coger cosas sin permiso no estaba bien. Pero se limitó a mirar la mancha de vino, y luego a mí, con una expresión de hastío. ¿Otra vez montando un escándalo? Lara se lo ha puesto. Se ha roto. Pues se compra otro, y ya está. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. ¿No me has oído? No es por el vestido. Es porque han entrado en nuestra habitación. Han abierto mi armario y han cogido algo mío. ¿Te parece normal? Mateo frunció el ceño. Mamá ya te ha dicho que estaba mal. Dejad ya las tonterías de lo privado y lo tuyo. Somos una familia. Lo miré y lo vi claro. Para él, todo lo mío podía convertirse en de la familia. Mi privacidad era un lujo innecesario. De repente, Lara rompió a llorar. Un llanto rápido y oportuno. Ya he dicho que se lo pagaré. ¿Por qué me humillas así? Ya estoy bastante mal. Isabel la abrazó al instante y se giró hacia mí. ¿Lo ves? La estás machacando. Tiene el corazón roto. ¿Y tú la atormentas por un estúpido vestido? Sonreí con amargura. ¿Ceder? Me pediste que cediera la habitación de mi hija.
Que cediera mi dinero. Y ahora que ceda mis cosas personales. ¿Hasta cuándo tengo que ceder, mamá? Isabel abrió los ojos como platos. ¿Te atreves a hablarme así? No retrocedí. Mi voz era firme. Me atrevo porque ya he tenido suficiente. Si un extraño entra en tu casa y coge tus cosas, se le llama ladrón. Si es alguien de la familia quien entra en tu cuarto y coge tus cosas, ¿cómo se le llama? ¿Un derecho? O también es robar, pero encubierto por la palabra familia. El ambiente se volvió denso. Lara dejó de llorar, con una mirada desafiante. Isabel estaba pálida de rabia, temblando. ¿A quién estás llamando ladrona? No llamo ladrona a nadie, respondí. Solo describo un acto. Quien lo haya hecho, sabrá a quién me refiero. Mateo se acercó furioso. ¡Basta ya! No insultes a mi madre y a mi hermana. Lo miré, extrañamente tranquila. Yo no he insultado a nadie. Solo he dicho la verdad. Y la verdad es que entraron en nuestra habitación sin permiso. Cogieron algo mío. Lo estropearon y actuaron como si no importara. Si hoy me callo, ¿qué será lo próximo que cojan? Él guardó silencio un momento y luego dijo algo que me heló por dentro. ¿Y qué quieres que hagamos? Respondí, despacio. Quiero algo muy simple. Que a partir de hoy, nadie entre en mi cuarto sin permiso. Que nadie toque mis cosas, ni las de mi hija sin preguntar. Y que Lara me pague este vestido por su valor real, no como si me hiciera un favor. Lara sonrió con desdén. ¿Pagar? ¿Y cuánto piensas pedir por ese trapo? Miré el roto en la seda, recordando las palabras de Sofía. Un regalo para la Lara de 20 años. Dije, en voz baja pero firme, no es una cuestión de precio, es una cuestión de responsabilidad y de respeto. No esperé su respuesta. Me acerqué a Lara y le cogí del brazo. No con fuerza, pero con la suficiente firmeza para que entendiera que iba en serio. Quítatelo y devuélvemelo. Ella se zafó, con los ojos desorbitados. ¿Pero qué haces? Recuperar lo que es mío. La miré fijamente. No tienes derecho a llevarlo ni un minuto más. Isabel gritó. Mateo me amenazó. Pero yo no me moví. No quería montar una escena. Pero sabía que si volvía a ceder, volverían a interpretar mi amabilidad como debilidad. Finalmente, Lara, con un gesto brusco, se metió en el baño. Salió al poco tiempo, y me tiró el vestido a la cama como si fuera un trapo viejo. Lo recogí y lo abracé. La seda era fresca, pero por dentro sentía un fuego de humillación y rabia. Humillación por la invasión. Rabia porque la única persona que debería haberme defendido lo consideraba una nimiedad. Bajé las escaleras con el vestido en mis brazos. No dije nada más. A mis espaldas oía los insultos de Isabel, los suspiros de Mateo y los murmullos de Lara. Entré en la cocina y dejé el vestido sobre la mesa, como una prueba irrefutable de un límite que había sido pisoteado. Esta vez, ya no sentía la necesidad de dejarlo pasar por la paz. Solo sentía una lucidez fría. Esta familia me había menospreciado durante demasiado tiempo, hasta el punto de olvidar que mi silencio no era un permiso para hacer lo que quisieran. Dejé el vestido sobre la mesa de la cocina como una prueba irrefutable. La mancha de vino y el desgarrón eran tan evidentes y brutales como la forma en que habían invadido mi intimidad. Ya nadie podía fingir que era una tontería. Isabel apareció en el umbral, con los brazos cruzados y una voz gélida. ¿Has terminado ya con el numerito? Por un simple vestido estás poniendo la casa patas arriba. Me sequé las manos y me giré para mirarla. Ya no temblaba de ira. Solo sentía un agotamiento profundo. Mamá, no se trata del vestido. Se trata de que usted y Lara entraron en mi habitación y abrieron mi armario sin permiso. Como ya he dicho, eso es una invasión de la privacidad. Lara bajó por la escalera, ya con otra ropa, pero con el rostro todavía crispado. Apretó los labios y, de repente, rompió a llorar. Un llanto rápido, sonoro, perfectamente ensayado. Ya estoy bastante mal como para que mi cuñada me humille de esta manera. Me ha llamado ladrona. ¿Cómo quiere que viva así? La miré, con una calma sorprendente. Lara, yo no humillo a nadie. Solo describo los hechos. Cogiste algo de mi armario sin preguntar. Lo estropeaste y actuaste como si nada. Eso está mal. Lara se secó las lágrimas y su voz se tornó desafiante. ¿Y si está mal, qué piensas hacer? ¿Llamar a la policía? Qué valiente. ¿Piensas dejarme en evidencia delante de todos para sentirte satisfecha? Isabel intervino al instante. ¿Lo oyes?
La estás acorralando cuando está en su peor momento. Una mujer con tan mala lengua. Que se prepare para lo que le venga. Sonreí. Una sonrisa leve y amarga. No sé lo que me vendrá, mamá. Solo sé que vivir en una casa sin límites, tarde o temprano, se convierte en un infierno. ¿Te atreves a decir que esta casa es un infierno? Exclamó Isabel, con los ojos desorbitados. No hablo de la casa. Hablo de la forma en que nos tratamos. Respondí. Usted puede querer mucho a su hija, pero no puede usar ese amor como excusa para que su nieta sufra y su nuera se calle. Isabel se acercó un paso, siseando entre dientes. Mide tus palabras. Estás en la casa de mi hijo. La miré directamente a los ojos, sin retroceder. Me recuerda usted algo muy importante. Estoy en la casa de su hijo, pero soy la esposa de Mateo, y la madre de Alba. No soy una empleada. Y mucho menos un saco de boxeo para que descarguen su frustración. Unos pasos pesados sonaron a mi espalda. Mateo entró en la cocina, con el rostro sombrío. No me preguntó cómo estaba, ni de dónde había salido el vestido, ni vio la humillación que representaba. Solo vio a su madre y a su hermana siendo atacadas por mí. Y me espetó. Ya basta, Elara. ¿Te estás pasando? ¿Pasándome? Le pregunté, con una voz baja pero afilada. ¿Te parece pasarme quejarme porque entren en mi armario y cojan mis cosas? En una familia no hay tantas tonterías de privacidad, replicó él. Lara lo cogió. Pues ya está. ¿A qué viene tanto jaleo por tener la razón? Lo miré y sentí que el corazón se me detenía. Entonces, si mañana yo tomo prestado tu móvil, leo todos tus mensajes y luego te digo que en una familia no hay tonterías, ¿a ti te parecería normal? Se quedó helado, pero solo un instante. Enseguida, su desconcierto se convirtió en ira. No cambies de tema. Estás hablando con mi madre. No le faltes al respeto. Lara, escondida detrás de su madre, sollozó de nuevo, echando más leña al fuego. Isabel inmediatamente cogió a su hija de la mano y sentenció. Mateo, mírala. Tu mujer nos está menospreciando. Como no le pares los pies, se te subirá a la cabeza. La expresión pararle los pies me resultó casi cómica. La única lección que conocían en esa casa era la de enseñarme a ceder, a callar y a aguantar. Respiré hondo. Yo no menosprecio a nadie. Simplemente no acepto que invadan mi espacio y que encima me hagan sentir culpable. Mateo se acercó, con los ojos inyectados en sangre por el orgullo herido. ¿Y qué más quieres? Quiero que tu madre y tu hermana respeten los límites, respondí. Y quiero que tú te pongas del lado de lo que es justo. Solo eso. La frase lo que es justo pareció herirle en lo más profundo de su ego. Sonrió con amargura. Para ti lo justo siempre eres tú. Tú siempre tienes la razón. Negué con la cabeza. No. Lo justo es no coger las cosas de los demás sin permiso. Lo justo es no regañar a una niña por proteger lo que es suyo. Y lo justo es no tratar a tu mujer como si fuera la cartera de todos. En ese punto, Mateo explotó. Me agarró del brazo con fuerza, tirando de mí. El tirón me hizo tambalear y casi me golpeó con el borde de la encimera. Oí la exclamación ahogada de Isabel, el silencio de Lara y el zumbido de la sangre en mis oídos. Mateo me gritó, ya sin guardar las apariencias. ¿A qué viene tanto escándalo? Si no eres capaz de servir a mi madre y a mi hermana, lárgate de esta casa. La palabra lárgate cayó como un martillazo. Me quedé inmóvil, no por miedo, sino porque acababa de oír en voz alta lo que sospechaba desde hacía mucho tiempo. Para este hombre, yo solo tenía valor mientras le fuera útil. Miré la mano que me aferraba el brazo, y luego su rostro. Curiosamente, no lloré. Ni siquiera temblé. Solo sentí como una puerta se cerraba dentro de mí, suavemente, pero de forma definitiva. Me solté y me erguí. Los miré a todos, uno por uno. A Isabel, a Lara y, finalmente, a Mateo. Mi voz sonó tan serena que hasta yo me sorprendí. De acuerdo. Divorcio. Isabel soltó una carcajada. ¿A quién te crees que asustas? Sin Mateo, acabarás en la calle con tu hija. Lara se unió a la risa. Una risa cruel y triunfante. Mateo se quedó helado un segundo. Pero enseguida recuperó la compostura. Si es lo que quieres, vete. Pero no te arrepientas. Asentí lentamente. Me iré. Pero no de la forma que tú crees. Me di la vuelta y salí de la cocina, caminando con una calma que parecía ensayada. No necesitaba gritar, ni echar nada en cara.
Ni discutir más. A veces, hablar demasiado solo te rebaja. Subí directamente al primer piso. Abrí un armario de madera en el pasillo y saqué una pequeña caja metálica. Algo que no había tocado en años, porque una vez quise creer que nunca lo necesitaría. La tapa se abrió, liberando un ligero olor a papel viejo. Saqué una carpeta. Mi corazón estaba tan tranquilo como un lago en calma. 7 años de sumisión se habían condensado en un instante de claridad. Él había elegido decir lárgate. Y yo había elegido no quedarme para que me lo dijeran una segunda vez. Bajé con la carpeta en mis brazos. Los escalones parecían más largos que nunca. No porque me temblaran las piernas, sino porque sentía cómo se rompía el último hilo que me ataba. El hilo llamado aguantaré un poco más. El salón estaba iluminado. Isabel sentada en el sofá como una reina ofendida. Lara, a su lado, con los ojos todavía húmedos pero con una sonrisa contenida. Y Mateo, de pie junto a la ventana, dándome la espalda en un gesto de falso desdén, pero con los hombros tensos. Dejé la carpeta sobre la mesa de centro. El golpe seco hizo que los tres se giraran. ¿Qué nuevo truco es este?, preguntó Mateo, con acritud. Ningún truco, respondí con calma. Solo hago lo que me has pedido. Me largo de esta casa. Pero antes de irme, hay algunas cosas que aclarar, para evitar malentendidos. Isabel resopló. No hay nada que aclarar. Si te vas, te vas. No intentes amenazarnos. La miré, sin ira ni alegría. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. La escritura de la propiedad. La puse sobre la mesa, girada hacia ellos. Esta es la escritura de la casa, dije. Lara la miró de reojo y se quedó helada. Isabel se inclinó hacia adelante. Mateo se acercó y leyó, entrecerrando los ojos, el nombre del propietario. Vi cómo su rostro cambiaba de color, como si le hubieran echado un cubo de agua fría. Saqué el segundo documento, el contrato de compraventa. Y el tercero, los justificantes de los pagos. No hablé mucho. Solo los fui colocando ordenadamente sobre la mesa, cada papel como un clavo que sellaba una realidad. Mateo cogió una de las hojas, dándole vueltas, con la voz ronca. Está a tu nombre. Asentí. A mi nombre. Isabel se levantó de un salto. ¿Qué artimaña es esta? Mateo lleva viviendo en esta casa 7 años. ¿Cómo te atreves a decir que es tuya? Los papeles lo dicen claro. Respondí con la misma calma. El contrato de compraventa se firmó 3 meses antes de que Mateo y yo nos casáramos. No. Digo que es mía. Solo muestro la verdad. Lara, intentando buscar una salida, tartamudeó. Pero Mateo siempre dijo que la casa era un beneficio de la empresa para directivos. Mamá también lo oyó. Miré a Lara, con una suavidad afilada. Eso es lo que quisisteis oír. Pero los documentos hablan por sí solos. La casa está a mi nombre. Y los coches también. Saqué los 2 permisos de circulación y los añadí a la pila. Mateo los miró fijamente. Una vena latiendo en su sien. Balbuceó. No puede ser. Tu padre dijo que nos ayudaría. Mi padre nunca dijo que la casa fuera tuya. Lo corté. Simplemente no lo aclaró para no herir tu orgullo. Pero tú y tu familia os habéis acostumbrado tanto a dar las cosas por sentadas, que habéis llegado a creer que todo lo que disfrutabais os pertenecía. Isabel se abalanzó sobre los papeles, buscando con desesperación alguna línea a la que aferrarse. Es un engaño. Has estado engañando a mi hijo todo este tiempo. No me inmuté. Los documentos legales no son un engaño, mamá. Si hubiera querido tender una trampa, no habría aguantado en silencio durante 7 años. Lo hice por mantener la paz, porque mi hija necesitaba un padre. Pero mi silencio no significaba que no tuviera derechos. Lara, de repente, cambió de tono, intentando suavizar la situación. Hermana, al fin y al cabo somos familia. Hablemos las cosas con calma. Si haces esto, dejarás a Mateo en ridículo. Solté una risa amarga. ¿En ridículo? Cuando Mateo me agarró del brazo casi tirándome al suelo. Cuando me dijo, lárgate. ¿Alguien pensó en mi dignidad? ¿O mi dignidad solo importa cuando amenaza la vuestra? Mateo golpeó la mesa. Lo tenías todo planeado desde el principio. Lo ocultaste para poder echarnos ahora. Lo miré directamente. Yo no echo a nadie por gusto. Solo reclamo lo que es mío y la seguridad de mi hija. Quien planea no soy yo. Quien planea es quien pide 30.000 euros para operarse. Quien planea es quien le quita la habitación a una niña. Quien planea es quien coge cosas de un armario ajeno y dice que somos familia.
Mateo se quedó sin palabras. Isabel seguía gritando. ¿Y qué piensas hacer? ¿Echarnos a la calle? Pienso divorciarme. Respondí. Y exijo que las personas que no tienen derechos de propiedad sobre esta casa recojan sus efectos personales y se marchen. Lara me miró. Horrorizada. ¿Te atreves a echar a tu suegra? No echo a mi suegra. La corregí con frialdad. Exijo que las personas que ocupan mi propiedad legal sin respetar los límites se vayan. En cuanto a las relaciones familiares, que cada uno reflexione. En esta vida, cada uno recoge lo que siembra. Isabel, morada de rabia, barrió los papeles de la mesa con un manotazo. Volaron por el aire como hojas secas. No me voy. Esta es la casa de mi hijo. Me agaché y recogí cada hoja. Lentamente. Si no se va por las buenas, mamá, tendrá que ser por las malas. No quiero montar una escena delante de la niña, pero si sigue así, llamaré a mi abogado y a la policía para que levanten acta. Mateo se acercó, bajando la voz. ¿Te crees que has ganado? ¿Crees que por tener unos papeles puedes hacer lo que quieras? Levanté la vista y lo miré durante un largo rato. No quiero ganarte a ti, Mateo. Solo quiero que, a partir de hoy, nadie vuelva a pisotear a mi hija y a mí. En el salón, el tic-tac del reloj de pared sonaba anormalmente alto. Los tres se quedaron en silencio. No porque hubieran entendido, sino porque acababan de recibir un golpe de realidad que los había despertado del sueño en el que llevaban demasiado tiempo viviendo. Guardé los papeles en la carpeta y la cerré. Me levanté. Esta noche, recojan sus cosas. Mañana hablaré con mi abogado. Les doy la oportunidad de elegir una salida digna y legal. No dije más. Subí las escaleras y entré en la habitación. Al ver a Alba durmiendo, mi corazón se ablandó. Afuera podían gritar, llorar o maldecir, pero dentro de mí, en ese momento, solo había una certeza. Hay madres que se levantan no por venganza, sino para que sus hijos no tengan que volver a agachar la cabeza en su propia casa. Apenas subí las escaleras, abajo empezó a sonar un estruendo de platos y vasos. No era el sonido de alguien recogiendo, sino el de la rabia desatada. Me detuve en el rellano y oí la voz de Isabel. No me voy. Llevo 7 años aquí, tengo mis derechos. Luego, la voz de Lara, más aguda y venenosa. Quiere echarnos a la calle para que todo el mundo se ría de nosotras. Qué retorcida. Y finalmente, la voz grave de Mateo. Si has llegado a este punto, no te quejes de las consecuencias. Respiré hondo y entré en la habitación de la niña. Alba seguía durmiendo, aunque con el ceño ligeramente fruncido. Se me encogió el corazón. Sabía que si bajaba a discutir, los gritos aumentarían y la despertarían. Para un niño, el miedo no necesita golpes. El sonido de los adultos gritando es suficiente para dejar una cicatriz. Cerré la puerta de su cuarto. Salí al pasillo y cogí mi teléfono. Esta vez no llamé a nadie para quejarme. Llamé a mi abogado, el señor Morales. Respondió al instante, con su habitual calma. Dígame, Elara. Se lo expliqué brevemente. No quieren irse de casa. Están alterados. Temo por la seguridad de mi hija y por la integridad de mis bienes. No discuta con ellos, me aconsejó. Mantenga la calma. Lo mejor es levantar acta notarial. Enviaré a alguien de mi despacho. Y le recomiendo que avise al presidente de la comunidad o a la policía local, para que actúen como testigos y todo se haga según el procedimiento. Asentí, aunque él no pudiera verme. De acuerdo. Bajé. El salón era un caos. Isabel, en el centro, gesticulaba con los ojos enrojecidos. Lara, hundida en el sofá, abrazaba su bolso como si temiera que se lo robaran. Mateo caminaba de un lado a otro. Furioso. Al verme, Isabel se abalanzó sobre mí. ¿A quién has llamado? ¿Piensas traer a extraños para humillarnos? No respondí a su provocación. Dije, con claridad. He llamado a mi abogado. Y voy a avisar a las autoridades para que levanten acta de que están ustedes causando disturbios en mi propiedad. Mateo me miró con odio. ¿Estás loca? Hacer eso es convertirlo en un escándalo público. Te preocupa el escándalo público. Pero no te preocupa que tu hija escuche todos los días que se largue o que vive de prestado. Le respondí. Elijo la vía limpia. Sin gritos ni peleas. Solo la vía legal. Lara se levantó y tiró de su madre. Mamá. No te asustes, nos está amenazando.
No puede echar a su propia suegra. Miré a Lara. Con frialdad. Los lazos familiares no convierten lo ilegal en legal, Lara. Si quieres quedarte, presenta una base jurídica. Si no la tienes, recoge tus cosas. Isabel, fuera de sí, cogió un portarretratos de una estantería, con la intención de estrellarlo contra el suelo. Me interpuse. No para forcejear, sino para protegerlo con mi cuerpo. No haga eso, mamá, le dije en voz baja pero firme. Hay una niña durmiendo. Un solo golpe y la asustará de por vida. Dudó un instante, pero su rabia fue más fuerte. Lanzó al suelo unos libros decorativos. El ruido sordo me sobresaltó. No esperé más. Salí y llamé al presidente de la comunidad de vecinos, cuyo número tenía en el grupo del barrio. También informé a la policía local de que había personas causando alboroto en mi domicilio. Expliqué la situación sin rodeos. Una disputa sobre una propiedad a mi nombre, y la necesidad de que una autoridad estuviera presente para evitar altercados. En menos de media hora, llegaron el presidente y una patrulla de la policía. El señor Morales también se presentó, acompañado de 2 vigilantes de seguridad de la urbanización, que se quedaron discretamente en el exterior para garantizar que nadie se pusiera violento ni se llevara nada que no fuera personal. En cuanto vio a los extraños, Isabel cambió radicalmente de actitud. Dejó de gritar y empezó a lamentarse, adoptando el papel de víctima. Miren, señores, lo que me hace mi nuera. Me engañó. Y ahora me echa a la calle. El señor Morales no entró en su juego. Abrió su maletín, mostró los documentos a las autoridades y fue al grano. La propiedad está a nombre de la señora Elara desde antes de su matrimonio. Se están produciendo altercados en su interior. Solicitamos que se levante acta de la situación y se requiera a las personas sin derecho de residencia que recojan sus efectos personales y abandonen el domicilio para garantizar el orden. El agente de policía, con gran profesionalidad, pidió calma a todos. Tomaron nota del desorden, de los objetos tirados y del ambiente tenso. Firmé el acta sin que me temblara el pulso. Era extraño. Pero en ese momento ya no sentía miedo, solo la certeza de estar haciendo lo correcto. Mateo, pálido, intentó un último argumento. Yo soy su marido. He vivido aquí años. He contribuido. El señor Morales lo interrumpió. La contribución a los gastos del hogar no genera derechos de propiedad sobre un bien privativo. Si desea reclamar algo, puede hacerlo por la vía judicial. Pero en este momento, no tiene derecho a alterar el orden. Isabel lloró. Lara lloró. Pero sus lágrimas ya no me conmovían. Solo pensaba en Alba, durmiendo arriba. Solo necesitaba un ruido más para despertarse. Quería que todo terminara cuanto antes. Finalmente, bajo la supervisión de las autoridades, no tuvieron más remedio que empezar a recoger. Lara arrastró sus maletas con el rostro lleno de odio. Isabel se fue lanzando maldiciones. Mateo guardó silencio. El silencio de alguien que acaba de perder algo que creía suyo para siempre. Esa noche, cuando se marcharon, vi cómo se cerraba el portón de hierro. No sentí el triunfo que había imaginado. Solo un inmenso alivio. Como si me hubieran quitado una losa de encima. Pero la vida rara vez te concede la paz de inmediato. A los pocos días, me enteré de que se habían instalado en el antiguo piso familiar en un barrio obrero, un lugar pequeño y húmedo. Pasar de una villa a un apartamento diminuto fue un golpe demasiado duro para su orgullo. Y cuando el orgullo está herido, la gente busca venganza. Lara convenció a Mateo para que solicitara el divorcio, exigiendo la mitad del aumento del valor de la casa durante el matrimonio y, lo que era peor, la custodia de Alba. Su argumento era que él tenía un trabajo estable y medios económicos, mientras que yo, por haber sido ama de casa, no estaba capacitada para cuidar de mi hija. Al leerlo sonreí con amargura. Podía entender que reclamaran dinero, pero que reclamaran a mi hija. Eso era cruzar una línea que nadie tenía derecho a cruzar. Me miré al espejo, me recogí el pelo, y me sostuve la mirada. La mujer del reflejo ya no era la misma de hacía 7 años. Y comprendí que la verdadera batalla no había hecho más que empezar. La demanda de divorcio de Mateo llegó rápidamente. Reclamaba una compensación por el aumento del valor del inmueble y la custodia de Alba, argumentando que él era el sustento de la familia, y que yo, como ama de casa, no estaba preparada para educarla. Leí el documento sin que me temblara el pulso. Lo que antes me hacía temblar eran los gritos en la cocina, la mirada de mi suegra o el silencio de mi marido. El papel, en cambio, no gritaba ni juzgaba. Solo exponía hechos. En mi primera reunión,
El señor Morales fue directo. Lara. Debemos centrarnos en el bienestar de Alba. El tema de la propiedad está claro. Pero ellos intentarán atacarla por su condición de ama de casa, argumentando que no tiene medios ni capacidad. Asentí. Lo entendía. Podían llamarme fría o calculadora, pero si tocaban a mi hija, no iba a ceder. Días después, me llamó Sofía, con la voz apagada. Lara. Acabo de ver a Mateo entrando en un hotel del centro con una mujer. No estoy segura. Pero parecían muy íntimos. Guardé un largo silencio. La verdad es que siempre había tenido sospechas. Las llamadas que tenía que atender fuera. Los viajes de trabajo repentinos. Los gastos que justificaba como comidas de negocios. Me había convencido a mí misma de que eran cosas normales en un hombre de su posición. Tenía miedo de ser paranoica, de imaginar cosas. En ese momento, comprendí que muchas veces las mujeres no es que no sepamos la verdad, es que preferimos engañarnos a nosotras mismas para tener una razón para quedarnos. Siguiendo el consejo de mi abogado, empecé a recopilar pruebas de forma discreta y legal. Y entonces vi la cruda realidad. Mateo mantenía una relación con Elena, su exnovia. No había sido una aventura de una noche, sino algo que llevaba tiempo sucediendo. Encuentros camuflados bajo la excusa del trabajo. Pero lo que me heló la sangre no fue la infidelidad. Fue una grabación de audio en la que Mateo le decía a Elena, con total naturalidad: la amenazo con quitarle la custodia, y verás cómo se ablanda. Lara se muere de miedo de perder a la niña. Y si al final el juez me la da a mí, la meto en un internado y nos quitamos el problema de en medio. Lo escuché sin poder llorar. Solo sentí náuseas. Un padre puede ser infiel a su mujer, pero hablar de su propia hija como si fuera un estorbo que se puede quitar de en medio. ¿Qué quedaba de él? En la vista de conciliación, la actuación de la familia de Mateo fue magistral. Mi suegra lloró, relatando sus sacrificios. Lara sollozó a su lado. Y Mateo habló de 7 años de matrimonio, de cómo lo había engañado haciéndole creer que la casa era suya. Yo permanecí en silencio, dejando que se desahogaran. La gente es así. Cuanto más se equivocan, más necesitan hablar, como si las palabras pudieran convertir una mentira en verdad. Cuando llegó el turno de mi abogado, el señor Morales no entró en dramas. Simplemente, presentó las pruebas. La escritura de la casa, firmada antes del matrimonio. El origen de los fondos, de mi cuenta personal. Y los pagos de las reformas importantes, también desde mi cuenta. Dejó claro que cambiar una bombilla o arreglar un grifo no genera derechos de propiedad. Todo era tan claro como el agua. Cuando pasaron a la custodia, ellos argumentaron que yo estaría ocupada buscando trabajo, mientras que él tenía estabilidad. El señor Morales solo le hizo a Mateo unas preguntas muy sencillas. ¿A qué tiene alergia Alba? ¿Cuál es su comida favorita? ¿Qué es lo que más le asusta de las tormentas? ¿Qué aprendió la semana pasada en el colegio? ¿Cómo se llama su profesora? Mateo tartamudeó, miraba a un lado y a otro, incapaz de responder. No porque fuera tonto, sino porque nunca había vivido con su hija en el sentido de cuidarla. Había estado presente físicamente, pero los detalles que tejen el vínculo, sus rutinas, sus comidas, sus fiebres, sus llantos me pertenecían a mí. En la siguiente sesión, presentamos la prueba definitiva. La grabación de audio. La sala se quedó en silencio. Vi cómo Isabel palidecía. Quizás, por primera vez, se dio cuenta de que su hijo no solo era un egocéntrico, sino alguien capaz de usar a su propia nieta como moneda de cambio. Lara bajó la cabeza, con los labios apretados. Su arrogancia se había desvanecido. El juicio final fue más corto de lo que esperaba. El juez concedió el divorcio. La casa fue declarada bien privativo, desestimando cualquier reclamación. Y la custodia de Alba me fue otorgada a mí. Mateo tendría que pagar una pensión alimenticia y podría ver a la niña según el régimen de visitas, siempre y cuando no afectara a su estabilidad emocional. Al salir del juzgado, no me sentí una vencedora. Me sentí libre. Libre de un hogar que daba por sentada mi sumisión. Libre de un hombre que usaba la palabra familia para silenciarme. En los días siguientes, Elena desapareció tan rápido como había aparecido. Isabel y Lara volvieron al pequeño apartamento. A una vida de estrecheces y roces constantes. Lara seguía soñando con el lujo. Pero ya no había nadie que le financiara su pack renovación. Y Mateo, sin su estatus, sin su casa y sin la fachada que lo sostenía, lo perdió todo. Hay condenas que no se cumplen en una cárcel, sino en el desprecio de los demás. Pinté de nuevo la habitación de Alba.
Volví a colocar su estantería, su rincón de dibujo. Le compré una caja de acuarelas nueva, y me senté con ella a terminar aquel dibujo de la casa. Mami, ¿ahora sí estaremos tranquilas? Me preguntó. La abracé y le respondí. Sí, cariño, porque mamá ya no va a dejar que nadie te vuelva a asustar. La lección que aprendí de todo esto es muy simple. En un matrimonio, ceder no está mal. Pero ceder hasta el punto de perder tus propios límites es un error que acabas pagando tú, y lo que es peor, tus hijos. Un hogar solo merece la pena si en él hay respeto, seguridad y justicia. Si les ha gustado esta historia, les invito a dejar un me gusta para apoyar al canal. Si tienen alguna sugerencia, no duden en dejarla en los comentarios. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Les deseo mucha salud, paz, y les espero en la próxima historia.